Muy bien, pues empezamos este submódulo, ¿verdad? Con WordPress.org, recordad la diferencia. Y esto, pues más o menos es el programa que haremos estos días, ¿vale? Pues empezaremos hoy pues, lo que son los fundamentos previos, el saber elegir los recursos y la solución tecnológica adecuada. Luego, pues iremos paso a paso. Empezaremos ya hoy, evidentemente, a intentar crear el WordPress en nuestro ordenador, a ver los plugins que son necesarios y los principales accesorios que necesita un WordPress pues, para ponerse en marcha. Y poco a poco, pues bueno, aprenderemos a manejar WordPress, lo que es la interfaz, los principales paneles que tiene WordPress. Veréis que es todo muy sencillo, o sea, nos puede al principio, sobre todo si no conocemos la plataforma, podemos estar un poco perdidos. La primera vez que vemos WordPress, las tripas, o lo que es el panel de administración, pero vais a ver que es ir pantalla a pantalla y saber más o menos dónde están las cosas y dónde van a estar cuando las instalemos. Vais a ver que al final WordPress es un poco un entorno bastante complejo en el sentido de que de que hay 40.000 plugins, de que aquí evidentemente os voy a señalar pues cuáles son para mí pues, los principales o los que suelen estar en la mayoría de los proyectos, pero no os tenéis que limitar a los que yo os ponga aquí. Vais a ver que cualquier cosa, cualquier funcionalidad que os guste tener en vuestra página web, seguramente exista un plugin para ello. Será gratuito, será de pago, pero seguramente existe. Y bueno, y sí que lo más interesante quizá de este módulo, bueno, todo lo que vamos a ver es súper interesante, pero lo más práctico pues va a ser el intentar diseñar vuestra propia web con Elementor, ¿vale? Que es como un constructor visual en el que es muy sencillito, en el que podemos mover los paneles y los cuadros a donde queramos, podemos poner los elementos visuales donde queramos, arrastrando y soltando. No es tan complejo como podía ser quizá hace no tantos años, donde sí que había que ser más experto maquetador o diseñador gráfico, intentar de programación para colocar los elementos. Vais a ver que, no, que con Elementor se ha simplificado esta tarea bastante. Y por último, pues será pues, intentar implementar una tienda online en WordPress que será con WooCommerce, que es al final la plataforma de tienda online que utiliza WordPress. Bueno, pues como fundamentos previos, pues bueno, seguramente Kiko ya os comentó algunos de ellos, que WordPress pues, son más de 15 años de evolución, que WordPress es un CMS, es un sistema de gestión de contenidos, es el más popular del mundo, el 40% de todo Internet. Aquí tenéis la fuente, porque suele pasar que cuando digo algún dato la gente me pregunta la fuente. Bueno, aquí tenéis la fuente donde se ve más o menos el último estudio disponible en el que se hace pues, una valoración de todos las principales tecnologías que utilizan las webs de todo el mundo. Sobre todo que es gratuito, que es de código abierto, es decir, que incluso si tuviéramos conocimientos en programación o tenemos una empresa y contamos con un programador, pues seguramente va a poder hacer con WordPress auténticas virguerías. Pero en cualquier caso, el principal de que sea de código abierto es la gran comunidad que eso promueve. Sobre todo la cantidad de plugins, la cantidad de temas, la cantidad de funcionalidades, la cantidad de soporte, cualquier tipo de error que os pueda seguramente dar WordPress en un futuro. Vais a copiar el error que os sale, lo vais a pegar en Google y vais a ver 200.000 referencias y soluciones muy a medida, ¿vale? Es lo que tiene la mayor comunidad, pues en este tipo de tecnologías, pues lo que más se agradece. El sistema más accesible, pues por eso quizás es el más popular. Una vez que se conoce más o menos cómo está estructurado WordPress por dentro, el panel de administración, vais a ver que es todo muy sencillo. Al final es sota, caballo y rey, instalación de temas, instalación de plugins y empezar a diseñar, tocar y copiar de seguridad. Y vais a ver que es más o menos en la misma metodología siempre. Bueno, pues ejemplos de webs que utilizan WordPress, pues en wordpress.org/showcase, ahí tenéis como un repositorio, ¿vale? Como un directorio de ejemplos de páginas web que están utilizando ahora mismo esta tecnología. Y llama la atención siempre pues, la cantidad de empresas grandes, enormes y poderosas económicamente que se basan en esta tecnología en WordPress. Pues es el ejemplo de Vogue,
de la revista Rolling Stone, incluso de la página corporativa de Walt Disney. Yo os invito a acceder a esta dirección y que además podemos visitar tantas webs, todas las webs que hay disponibles utilizando esta tecnología con sus distintos filtros, ¿vale? Por tipo de empresa. Si tenéis una empresa de negocio, pues vais a poder filtrar por tipo de negocio y si vais a ver ejemplos de páginas construidas con WordPress que se dedican a los negocios o tiendas online o páginas de alimentos. Cualquier tipo de empresa lo vais a tener aquí perfectamente categorizado. Bueno, importante, el tema de WordPress ahora mismo en 2020 es hablar de WordPress Gutenberg, que es como se conoce la versión actual de WordPress, que es la 5.0. Antes, pues, durante muchos años hemos estado con la 4.0, pero la 5.0 sí que supuso quizá el mayor antes y después que ha habido en esta tecnología por cuanto supuso de accesibilidad. Sobre todo yo me quedo con la accesibilidad, ha sido todo mucho más visual. Al principio sí que es verdad que quizá los más puristas de WordPress pues penalizaron un poco el estilo minimalista actual de WordPress a la hora de construir páginas, que será por bloques. Al final es lo de elegir, arrastrar y soltar y mover los elementos dentro de una misma página. Veremos si con el Elementor es otra manera de hacerlo, pero WordPress de manera nativa, con su propio sistema, como veremos, pues ya nos proporciona esa fácil maquetación, esa fácil reestructuración. Es una herramienta es una plataforma que está en constante actualización, pues ahora mismo que estamos por la 5.5. No lo sé, ya no sé si es la .1 o la .2. En cualquier caso, lo importante que cuando cuando se cambia el primer número, que es como se conoce técnicamente, es la rama, es una actualización masiva, es decir, que cuando tenemos una página web que hemos creado con WordPress y la hemos creado en la versión de WordPress 4.8 o 4.9, tenemos que tener cuidado de que cuando haya una actualización de WordPress y WordPress nos diga se ha encontrado una nueva actualización, quien desea actualizarla y damos un agregamiento al botón sí, pues hay muchas posibilidades de que nuestro sitio web se rompa por algún sitio o de fallos de funcionalidad, plugins que dejan de funcionar o temas que se rompen por algún sitio visualmente o líneas de código que se ven en la parte de usuario, por ejemplo. Luego el siguiente número, pues la versión mayor, pues bueno, aquí siempre hay que tener cuidado en cuanto a las versiones para que, sobre todo eso, no se rompan los plugins, no se rompan los temas, no se rompa nada de lo que hemos hecho hasta entonces. Y las actualizaciones menores quizás son evidentemente las menos importantes, pues cambian pequeñas cosas, pues pueden ser incluso corrección de errores, o sea, más que mejoras o implementaciones nuevas, pues casi se tratan de optimizaciones de lo que ya hay. En cualquier caso, siempre máximo cuidado en la versión en la que estamos trabajando y la versión que WordPress nos sugiere a actualizar. Sobre todo si tenemos un tema que hemos instalado en versiones críticas ya de una anterior versión. Me quedo pues con un 4.1 un 4.8, pasa un año y ya te exige que pases a 5.0. Ojo, cuidado, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Bueno, pues desde aquí es donde se descarga la última versión. Yo os invito ya, mientras me escucháis, a hacer clic aquí en wordpress.org, ir a descargar, ¿vale? Entramos en wordpress.org, intentamos descargar ya la versión última, ¿vale? Y ahora guardáis. Yo os invito a que en vuestro escritorio creéis una carpeta de curso WordPress o IAF WordPress, lo que más os guste, para guardar ahí los elementos que os voy a instar a descargaros, ¿vale? Y para tenerlo organizadito. Van a ser tres o cuatro cosas, ¿vale? Las que vamos a descargar quizá hoy, pues las tenéis todas ahí descargadas. Yo os invito ya a hacerlo, ¿vale? Bueno, aquí ya os conto aquí con las principales diferencias que había con WordPress.com, que bueno, no me quiero detener esto porque si no, no quiero pisar aquí con el propio programa que dio. ¿Y cómo funciona WordPress?
por decirlo de una manera bastante simple, porque luego como veremos un poco las tripas, pues tampoco se trata de aquí de un curso súper técnico, súper avanzado, simplemente es más o menos cómo funciona. Pues bueno, el WordPress se basa en el lenguaje PHP, que lo que hace principalmente es que crea páginas dinámicas. Es decir, nosotros cuando visitamos un sitio web que está construido en WordPress, lo que hace WordPress es compilar todos los PHP que tiene en su propio hosting. Pues tenemos el PHP de la cabecera, el código PHP del pie, el código del pie de la página, el código PHP para el lateral, código PHP para la propia configuración de la página. Lo que hace es lo calcula en milisegundos y nos devuelve una página HTML, pero que se ha creado en ese momento, ¿vale? Envía la consulta a la base de datos, aquí es donde se aloja todos los datos, todos los comentarios, todos los contenidos de nuestras páginas, de nuestras entradas, todo va a parar evidentemente a la base de datos. Lo que se encarga el PHP es hacer la consulta, compilarlo y nos crea la página en ese momento, ¿vale? Es importante esto porque al final veréis que muchas recomendaciones, o muchas, mejor dicho, más que recomendaciones críticas que se hace a WordPress es quizá la cantidad de código sucio que crea, ¿no? Ya solo por defecto, pues si empezamos con la estructura propia que te crea WordPress de manera nativa, pues vale, es un código muy, muy minimalista, pero a poco que se empiezan a añadir, porque hay que añadir cosas, sobre todo cuando se añaden temas, que los propios temas ya te incluyen muchas funcionalidades que no vamos a utilizar, pues es código que se va añadiendo y que no estamos haciendo uso, porque ahí está. Ahí va a estar enmarranando el código fuente de nuestra página y al final, si encima instalamos plugins sin ton ni son, pues son muchas consultas las que hay que hacer a la base de datos. Y pensar que cada vez que la página que hemos creado con WordPress o a una entrada de nuestro blog, lo que hace es crear la página en ese instante. Hace la consulta, lo compila y nos lo muestra. Para eso estará sobre todo la funcionalidad o los plugins que nos crean la caché. Es decir, nos hacen una foto de la página que ya ha creado, porque páginas que quizás son de contenido estático, que no necesitan tantos cambios, pensar en una empresa de servicios, ¿vale? Que siempre vende los mismos servicios, que no está todo el día cambiando los precios. Pues para eso existe lo que se llaman plugins de caché o incluso a nivel de hosting, que os van a en el hosting os lo van a activar ya directamente, es creadores automáticamente de la caché. Es decir, la página que se ha creado, pues que cada vez que la gente entre haga la consulta. ¿Qué pasa? Pues que cuando hay una actualización hay que borrar la caché para que vuelva a hacer otra foto de la última consulta creada, ¿vale? Pero sobre todo es eso, es la cantidad de recursos que puede llegar a consumir un WordPress si no lo sabemos optimizar. Y para eso, pues bueno, luego gustarle algunos específicos, ¿vale? Requisitos básicos de hosting o alojamiento. ¿Qué debo exigir a la hora de contratar un alojamiento para mi web en WordPress? Pues bueno, aquí os he querido poner pues una especie de lista, ¿vale? De cosas a considerar, de aspectos en los que fijarse cuando nos metemos en el mundo de las ofertas de Google buscando un hosting para WordPress. Pues bueno, aquí yo os he dejado lo que para mí pues son requisitos imprescindibles. Pues a ver, o requisitos imprescindibles o aspectos a tener en cuenta. En este caso, un hosting compartido o un hosting dedicado o cloud. Pues bueno, seguramente para la mayoría de vosotros un hosting compartido, pues aunque el propio nombre es un poco despectivo, ¿verdad? Parece que estás compartiendo hosting. Yo no quiero compartir hosting con nadie. Yo quiero un hosting para mí mismo. Bueno, sí, pero económicamente pues es muchísimo más caro un hosting dedicado para ti mismo, un servidor dedicado, que uno compartir. No pasa nada por tener un servidor compartido, ¿vale? Ya digo, para la gran mayoría de empresas, salvo que tengamos una tienda con miles de referencias, seguramente un hosting compartido, que son muchísimo más económicos, os va a ser suficiente, ¿vale? Os van a intentar vender el hosting dedicado, pero siendo vosotros, si no tenéis una tienda online que tiene miles de referencias, yo iría siempre a un hosting compartido, ¿vale? Con 10 gigas son más que suficientes. Vais a ver que
o muchas ofertas os van a intentar vender pues con 2, 3, 5. Bueno, es que a 5 enseguida se llega, ¿vale? O sea, a 5, una vez que empezáis a subir imágenes, sobre todo es una página que está dedicada o tiene pensado crear mucho contenido a nivel de blog, pues sobre todo a nivel de imágenes. WordPress pensar que por defecto todas las imágenes que subís os las va a recortar de 200.000 tamaños para que se adapte a todo tipo de situaciones dentro del WordPress. Eso lo hace ya automáticamente, ¿vale? Encima tenemos algún plugin para que nos presente los posts en nuestra página de una manera más estética, pues os va a recortar la misma imagen de 200.000 tipos. Pues está en la misma fotografía copiada 100.000 veces. Pues bueno, veremos que hay algún plugin que eso pues, nos avisa o nos ayuda a hacer un poco de limpieza, pero ya digo, con 10 gigas son más que suficientes, con 5 pues seguramente también sea suficiente, menos de 5 yo nunca contrataría un hosting, ¿vale? Antonio, sí. comentar un poquito qué opinas de OVH. OVH, a ver, a nivel de soporte, por ejemplo, que luego os diré, bueno, incluso lo tengo aquí. Y también comentaría de paso que el fichero que se descargan de WordPress, que no lo Susana indica que no lo descompriman, que cree recordar que hay que descomprimirlo dentro del hosting. Sí, o sea, de momento yo digo que lo que os he dicho que os bajéis, lo dejáis guardado en una carpetita que luego volveremos a él, ¿vale? No hace falta de momento que lo descomprimáis. Si lo queréis descomprimir ya, pues lo hacéis, pero de bueno, ahora no. lo de VH que te En cuanto a lo de OVH, pues, a ver, es un hosting. Yo tengo buena experiencia con ellos en cuanto a nivel de recursos, pero a nivel de precio, por ejemplo, me parece que por el mismo precio pues encontramos soluciones mucho mejores, ¿vale? Luego os voy a decir cuáles son para mí a título personal, que igual preguntamos a Kiko y tiene sus otras preferencias, pero para mí os voy a recomendar dos, ¿vale? Luego os voy a decir cuáles. OVH, algún problema que he podido tener, hace que no utilizo OVH pues un par de años, ¿vale? Es a nivel de soporte. A nivel de tickets, pues he hecho un poco en falta eso, esa atención más inmediata. Ya no digo a nivel de que tengáis algún problema que puedan ser a nivel de usuario, ¿vale? Que VH no se va a tener que estar preocupando de daros soporte en ese aspecto, pero problemas que pueda haber técnicos, que se caiga la página web y demás, yo seguramente dejé OVH por eso en su momento, ¿vale? No sé cómo está ahora. Digo, desde la experiencia personal, hace un par de años, los proyectos que tenía en OVH los abandoné, sobre todo por el tipo de soporte, ¿vale? Bueno, el PHP actualizado, el V8 está al caer y hay algún hosting que ya lo ofrece, pero la versión 8 está al caer. Seguramente os van a decir, pues bueno, está bien saber en qué versión está porque seguramente en los hosting quizá mucho más barato, pues vais a tener la 6 o la 7, pues bueno, si esperáis un poco quizá o entre que os ponéis a planificar vuestra página web y demás, a lo que lleguéis a instalarla, veréis que es la versión 8. Tener en cuenta esto a la hora de configurar y problemas que pueda haber con WordPress, ¿vale? Bases de datos MySQL ilimitadas, al final es donde se va a alojar todos nuestros datos, todos los datos que creemos en nuestra página de web, todos los datos que cobije van a estar guardados en bases de datos, pues que sean ilimitadas, que no tengamos ninguna limitación en ese aspecto. Al final esto sí que es el chocolate del oro, ¿vale? Y un cPanel o un panel de control amigable. Veremos luego a qué me refiero con ello, ¿vale? Se trata de que tu propio hosting te ofrezca pues como si fuera un escritorio de Windows en el que veremos las carpetitas y cada carpetita pues cada programita interno pues te hace una funcionalidad distinta. En cuanto a WordPress, pues nos facilita que tenemos nuestra propia carpetita de archivos en los que podremos acceder, ya digo, como si fuera una carpeta de Windows, ¿vale? Y un propio autoinstalador de WordPress, que será una de las soluciones que veremos. Si tenemos un cPanel que incluye un autoinstalable de WordPress, pues mejor que mejor. Si no, pues no hace falta que incluya tampoco un autoinstalador de WordPress porque veremos aquí cómo se hace, ¿vale? Pero suelen incluirlo. Todo el mundo todas las hosting que ofrecen un cPanel, el 90% diría que veréis que ya se encargan ellos de subrayar que incluyen autoinstalables de WordPress.
aquí lo pongo también, que incluía certificados SSL. Creo que creo que me suena que también os comentó algo sobre ello. El Let's Encrypt es gratuito. Veremos también cómo se instala. Lo voy a hacer en 2 segundos. Una vez que me meta en el hosting de prueba, vais a ver lo rápido que se instala. ¿Por qué digo esto? Porque muchos hosting también te intenta vender como que te lo vende como una funcionalidad súper extra, súper premium y la aprovechan para encarecer el precio final. Ahora mismo no hay motivos para encarecer un hosting por incluir certificados SSL, sobre todo porque ya es un estándar. Ya todo lo que no sea una web con un certificado de seguridad no nos vale a nivel de posicionamiento web, nos va a penalizar mucho, ¿vale? O sea que es casi es un debe. Que incluya copias de seguridad diarias, pues cualquier cosa que pueda suceder, pues bueno, si nosotros, por un lado, nos tenemos que preocupar de hacer las propias copias de seguridad dentro de nuestro WordPress con algún plugin que veremos, pero si a nivel de hosting hacen ese trabajo por nosotros, sobre todo porque muchos hosting lo que hacen es que cuando sacan una nueva versión de PHP o sacan nuevas versiones a nivel técnico, que pues intentan mejorar siempre a nivel técnico su hosting, pueden incurrir en quizá incompatibilidades con la versión de WordPress o incluso de manera automática el WordPress está configurado para que se autoactualice. Pues oye, si se rompe la web y sin nosotros haberlo previsto, que nosotros no hemos dado a actualizar nada, pero el hosting sí que lo ha hecho por nosotros, pues fácilmente podemos instalar una copia de seguridad diaria, ¿vale? Y este es un poco más avanzado, pues incluye un CDN, que al final es una red de distribución de contenido que al final los tiempos de carga es pensar que es un servidor cercano, ¿vale? Pues que se encarga de llevar la web a los servidores más cercanos donde está el visitante, ¿vale? Esto ya quizás es un poco más avanzado, no me quiero detener en ello, pero con lo principal sería esto. Y el soporte rápido 24/7 en español, pues para mí ahora mismo es esencial por cualquier problema que pueda haber. Los hosting recomendados para WordPress, ¿vale? Yo aquí me mojo. podría no mojarme y decir que hay muchos. Yo aquí no me llevo comisión de nada. Yo digo los que más, con los que más contento me he sentido a nivel profesional, ¿vale? No, digo, José Antonio, muy bien, ¿eh? Por lo menos de mojarte y decir que, oye, esto, o sea, no me llevo nada de nadie, pero por lo menos... No, yo aquí no dejo ningún enlace referido ni nada, ¿vale? O sea, esto... no te vuelvas loco con tantas opciones, las dos mejores para mí en relación calidad, precio y soporte, pues para mí es SiteGround y Web Empresa, ¿vale? SiteGround, a diferencia de Web Empresa, me quedo ahora mismo más quizá con SiteGround porque por el soporte tipo chat, ¿vale? Tiene un soporte tipo chat que es la leche, o sea que tú puedes abrir el chat en cualquier momento y creo que te responden en 1 o 2 minutos. Ya tienes a un agente, no a un bot, no tienes a un bot preguntando cuál es tu problema y redirigiéndote a páginas de autoayuda, sino que directamente hay un agente ya esperándote para solucionar. Y siempre que tenga algún problema, por pequeños que hayan sido, en cuestión de minutos está solucionado. Me quedo sobre todo a nivel de soporte, a nivel de tecnología, a nivel de profesionalidad, me parecen igual de bien ambos. Lo único que Web Empresa, pues ya te digo, no tiene esa funcionalidad de chat directa con agentes, ¿vale? Cualquiera de los dos me es perfectamente válido. Habrá muchos más, muchísimo mejores no creo, ya digo, como mucho podrán igualarlos, ¿vale? Si vosotros ya estáis funcionando con WordPress, si tenéis un hosting en el que estéis contentos, pues adelante con él. No digo que abandonéis en el que estáis, pero si vais a empezar de cero, un nuevo proyecto, pues bueno, aquí yo os recomiendo estos dos, ¿vale? José Antonio, ya está siendo sospechoso, ¿eh? Has dicho esto ya de igualarlos, esto ya huele. No, por eso quería poner dos, por eso que voy a poner... OVH, por ejemplo, pues OVH que, pues ya lo he dicho, VH pues sí lo podría recomendar, quizá más para proyectos internacionales, ¿vale? Pues quizás sí, porque tienen quizás ese carácter un poco más internacional, pero solo por el factor diferencial para mí ahora mismo es el nivel de soporte. Seguramente entre los top 5 de hosting, donde me centraría más es en el tipo de soporte que ofrecen. Si es por tickets, es decir, hay que enviar un email y esperar que te respondan, o es tipo chat o es tipo teléfono, ¿vale? Antonio, preguntan que qué tal Arsis y Nominalia. Arsis
Ya, Arsis me parece caro. Arsis me parece bastante caro para lo que ofrece, la verdad. A mí Arsis siempre lo he descartado porque a nivel de cuando tú despliegas todo lo que te ofrece, pues encuentro soluciones que me ofrecen lo mismo por menos precio. Y Nominalia, pues Nominalia no he tenido la oportunidad de conocer cómo funciona por dentro, ¿vale? Con Arsis sí, Arsis sí. Arsis he conocido clientes que trabajan con Arsis y bueno, algunos se mantienen ahí pues por comodidad o porque lo que funciona no lo toques, o sea, tienen webs que funcionan muy bien y están muy contentos y simplemente quieren optimizaciones muy puntuales, pues a nivel de SEO, pues oye, pero ya digo, si tuviera que empezar de cero, pues seguramente Arsis no estaría entre mis opciones, ¿vale? Huir siempre de precios tirados. Si entráis una vez que os habéis apuntado a este curso, después de este curso queréis seguir investigando por vuestra cuenta y vais a empezar a googlear hosting para WordPress, no sé qué, os van a empezar a salir publicidad por todos sitios de One and One y Ionos y bueno, de hostings súper baratos, pues nunca os fiéis. Seguramente os van a meter en hostings compartidos, pero ya hostings súper compartidos, ¿vale? Donde vais a estar con un sitio pues con un millón de páginas. Ya no es el hosting compartido al uso que hacen el resto de plataformas. Está en ese sentido. Y bueno, tenemos la posibilidad, que es lo que haremos en breves, es instalar WordPress en nuestro ordenador, es decir, en local. Contratar todavía un hosting. Oye, que no quiero contratar un hosting porque todavía no tengo ni idea de cómo voy a hacer mi página web. Pues no pasa nada, te haces la página web en tu propio ordenador y de manera 100% funcional, ¿vale? Se puede, pero un servidor de pruebas online siempre es la opción más segura. Los contras de tener un WordPress en tu ordenador, en local, pues que no estamos en entorno real. Al final, pues el fuego real es el que nos pone nuestro sitio, sobre todo en cuanto a tiempos de carga. ¿Vale? Si tenemos nuestra web en nuestro ordenador, pues el tiempo de carga va a ser 0 segundos, va a ser un segundo. En un entorno real, en un hosting, pues ya dependerá del tipo de hosting que hayamos contratado, incluso de la versión de PHP o versión de WordPress que tenga por defecto un hosting, pues seguramente igual no se corresponde. Hay diferentes variaciones y eso igual termina, una vez que subamos nuestra web a un entorno real, puede que veamos ese tipo de, o suframos ese tipo de diferencias, ¿vale? Algunos plugins pueden no funcionar correctamente en local, pues porque necesitan el entorno real para funcionar. Pues eso, puede haber diferencias en la versión de la base de datos PHP de nuestro ordenador respecto al hosting definitivo que escojamos, como decía, y necesita una revisión de que no haya enlaces rotos cuando lo subamos al hosting, porque una vez que sí que empezamos a crear nuestra página web local, seguramente por algún lado se nos colará algún enlace que dirigimos a nuestro propio ordenador. Eso en un entorno real, pues el enlace directamente no funcionaría, ¿vale? Veremos que hay algún hosting, hay algún plugin que eso también te cuida ese aspecto y procura que los... Sí, dime. Perdona. Pregunta Aurora, ¿qué tal Rayola? Rayola Networks. Sí, por ejemplo, también me parece un buen hosting. Sí. No lo he probado, reconozco que he estado a punto de hacerlo en varias ocasiones, pero, o sea que las veces que recuerdo haber hecho comparativas, recuerdo haber estado a punto, ¿vale? Pues no sé por qué no lo hice en su momento, seguramente hay alguna cosa, sí. Y pregunta a Erika un poquito si es fácil cambiar de hosting. Sí, muy fácil. Cambiar de hosting es bastante fácil. Además, al final esto es puro interés. Si tú vas a un hosting y dices yo quiero mirar, abres un chat o envías su información, oye, yo quiero cambiar mi hosting, ¿me ayudáis? Seguramente te van a hacer la ola, te van a tender un puente de plata para que incluso te ayudarán a ellos a la migración, ¿vale? Y ahora mismo seguramente es una práctica bastante habitual. Antes no lo era tanto, antes era un poco más premium o era un servicio más premium en el que ofrecían algunos hosting de que te ayudaban con la migración de donde tuvieras el sitio web. Ahora yo creo que casi es un denominador común, ¿vale? Es muy fácil. Lo único que puede acarrear es que haya alguna caída de posicionamiento, ¿vale? O sea, si es crítico es por la caída que puede haber de posicionamiento orgánico, ¿vale? Pero... Aquí hay variaciones en el hosting, ¿eh? Hay gente que lo tiene, José Ángel, en Professional Hosting. ¿Qué opinas de él? Él está contento. No, ¿Qué opinas? Y hay otro en Loading.
Perdón, el último es... En Loading. No conozco ninguno de los dos. Professional Hosting y Loading. Pero el primero que decía que estaba contento, lo que decía, yo por eso decía, si estás contento donde estás, la web te funciona rápida, no tienes ningún tipo de problema, no te muevas de ahí. Oye, pues si no has tenido problema, lo que funciona no lo toques. Y evidentemente hay muchísimas soluciones y todas, si existen tantas soluciones es porque, oye, todas mínimamente son operativas o todas son funcionales. Yo aquí he dejado mis dos, si empezamos de cero, si no tenemos ningún hosting, yo las dos por las que consideraría, ¿vale? Si donde estamos contentos, nos quedamos. Que no estamos contentos porque vemos que la web tarda en cargar y demás, pues no pasa nada por mirar, ¿eh? No tengáis, no os sintáis secuestrados en el hosting, que suele ser un ánimo que es bastante general, que la gente una vez que tiene el dominio en un hosting y el hosting y tiene su web en un hosting, le da muchísimo palo cambiar y no pasa nada, ¿vale? Bueno, siguiendo con lo del WordPress en nuestro ordenador, pues los pros, pues el ahorro de dinero lo contratar un hosting, esto cae de cajón, los recursos ilimitados también cae de cajón, porque el tamaño del hosting, los gigas, pues los gigas que tenemos en el disco duro prácticamente, la inmediatez en los tiempos de carga, tantas webs como queramos, podemos crear, no solo crear una, sino podemos crear tantas carpetas, tantas instalaciones WordPress como queramos, ¿vale? Y podemos experimentar pues, con plugins, nuevos diseños, cambios de código en un entorno seguro. O sea, al final es trabajar en un borrador, que incluso también nos viene bien si tenemos nuestra web ya funcional en un hosting, pues descargamos nuestra web con el Duplicator, que veremos que es un plugin. Hay bastantes plugins que te crean la copia de la web tal cual. La descargamos a nuestro ordenador, lo instalamos otra vez con el mismo plugin en nuestro WordPress local, subimos la web a nuestro ordenador y ahí podemos tocar todo lo que queramos. Si vamos a hacer algún cambio, queremos experimentar con algún plugin o algún cambio de diseño, pues sería la manera de hacerlo, más que hacer los cambios de primeras ya en entorno real o en producción. Nos comentan que aconsejas, bueno, me parece que ya los comenta un poquito así, pero ¿qué comentas? ¿En hosting o en local realizar? Yo recomiendo en local si no tenemos ninguna idea de por dónde queremos empezar, ¿vale? Para no perder tiempo de periodo de contratación. Yo en ese sentido intento ser bastante sostenible, ¿vale? Económicamente. O sea, si ahora mismo estamos en este curso, pues oye, tengo una idea de negocio, pues bueno, tengo una idea de página web, pues te lo instalas en local, dedicas un mes, 2 meses, lo que quieras para afinarlo, todo lo que tú quieras. Y luego ya, pues, ya si lo tienes un poco ya afinado, pues ya yo sí que procuraría tenerlo ya en un entorno real, coger un hosting y, y la web no será pública, pues veremos que hay maneras de activar nuestra web en modo mantenimiento que no sea visitable, ¿vale? Que la gente no pueda aterrizar en tu página web y de refilón o de rebote, sino que tú enseñes la web cuando quieras enseñarla. Pero me quedo con el entorno real por eso, porque al final es la tecnología que está utilizando tu hosting, vas a ver los tipos de carga, vas a ver los plugins, pues van a ser todos, en teoría van a ser todos operativos, no vas a tener ningún tipo de problema. Sobre todo en cuanto a formularios de contacto, si queremos también operar con formularios de contacto, pues veremos que en local sí que también te ofrece esa solución, pero bueno, sobre todo a nivel de borrador 100% local, ya tenemos un poco definido nuestra web. Lo subimos, empezamos ya a mirar hosting, nos decidimos por uno, que si entendemos que nos va a llevar un mes más tener definida nuestra página web, pues ya estaría en un entorno real trabajando, ¿vale? Bueno, la opción más fácil y rápida de tener un WordPress en local, la manera más sencilla que existe ahora mismo es localwp.com, ¿vale? Lo único, yo lo he puesto aquí en negrita, rojo y bien grande, que es que a fecha de septiembre, y ya os digo también que a fecha de octubre, porque lo miré ayer, que si nuestro nombre de usuario de Windows incluye símbolos raros, ñes o tildes, no funciona. Nos da error a la hora de instalar nuestro WordPress, ¿vale? O sea, yo, por ejemplo, me llamo José, tengo José en la tilde, mi carpeta local de Windows es José Antonio, pues la tilde de la E me fastidia, no puedo enseñaros ahora mismo esto desde mi ordenador cómo es, ¿vale? Pero si te llamas Federico, como mi antiguo compañero, pues Kiko seguramente lo podría hacer.
por eso he puesto que es una beta, ¿vale? Es una herramienta bastante novedosa. José Antonio, nos Sí. fastidia por ti no haber podido, que hayas tenido problemas, pero nos alegra porque nos has dado un buen detalle. Lo digo porque esta herramienta, recuerdo haberla implementado bueno, salió justo antes o el día antes de que tenía que dar un curso y dije, lo voy a probar en vivo y en directo y justo, pum, error, no sé. Y había gente que sí que le funcionaba, ¿vale? Y seguramente, pues, entiendo que habrá mucha gente entre vosotros que podréis hacerlo sin ningún tipo de problema, pero sí que es un debe de esta herramienta que está en inglés que solucione ese error, que me parece un poco un error bastante absurdo, pero que lleva ya varios meses. Puesto aquí de septiembre, pero empezó en junio el error, ¿vale? Incluso antes. O sea que si nuestro nombre de Windows no tiene tildes, yo probaría primero esto. Pero vamos a hacer la solución profesional, sobre todo a nivel de entender cómo funciona un WordPress, ¿vale? Me quiero quedar un poco con lo que ganemos en ese aspecto, ¿vale? Pero es tan fácil como os metéis aquí en local WP, vais a descargar, no hace falta que os registréis, ¿vale? Elige tu tipo de plataforma, pues aquí pues, los que tienen Mac, los que tienen Windows, en mi caso Windows. Completáis el nombre, apellidos y un email. No hace falta poner el número de teléfono, incluso el email igual tampoco hace falta ponerlo, ¿vale? Podéis probar. Yo creo que lo tengo instalado, ¿vale? Bueno, lo único que es el último paso donde me tira el error. Una vez que ya está prácticamente hecho, pero simplemente para que veáis los pasos tan sencillos que son. A ver si puedo verlo. A ver. Sí, vais a ver, en teoría, lo fácil que es, ¿vale? A mí no me va a funcionar el último paso, pero seguramente a muchos de vosotros sí. Bueno, pues lo voy a instalar ahora mismo. ¿Veis? Aquí la tilde. Si aquí os sale una tilde, que pues ya estáis fastidiados, ¿vale? No os va a funcionar seguramente. Bueno, pues la carpeta de destino, la que os pida por defecto, instalar. Es un programa además un poco pesado, ¿vale? O sea, si lo estáis descargando ahora, pues seguramente os tarde un par de minutos. Son 400 megas de programa, ¿vale? No es moco de pago. Pero vais a ver que son 3 pasos, muy sencillitos los que me pide. Es siguiente, prácticamente siguiente, finalizar y ya tendríais vuestro WordPress en vuestro ordenador. Ay, no te escucho. Sí, perdona. Ahora, ¿Te sí. parece que los subamos a panelistas y así pueden activar ellos el micro en un momento dado? Como a lo mejor son preguntas más directas, como son Sí, pasos rápidos, sabes sí, que a lo sí, mejor se pierde un poco el hilo de las preguntas-respuestas. sí, Entonces, que abran el micro para realizarte cualquier preguntilla sí, rápida. Oye, sí. ¿vale? ¿Te parece que lo suba a Vale, sí, me panelistas? parece perfecto. Mientras instala esto. Ya digo, una vez que veamos esto, el siguiente, donde nos vamos a meter ya directamente es en SAP, que creo que fue Kiko el que además el que os dijo que haríamos esa instalación, que es la más profesional a nivel local o la más universal, ¿vale? La más estándar. Pero esto lo digo porque quizá a futuro, si nos queréis complicar, de todo lo que implica un poco de programación, pues que sepáis que esta herramienta, a falta de que la afinen un poco más, pues seguramente se convierta en un estándar de aquí a nada, ¿vale? Para hacer instalaciones rápidas en vuestro ordenador. Bueno, mientras esto se instala, esto Pero por favor, entrar con el micro desactivado, sí, ¿vale? Que si no se puede volver al garabío, ¿vale? mira, ya me pone que ya se ha terminado. Voy a dar a terminar. No responde. Empieza bien la cosa. Igual es por todos los programas que tengo abiertos.
Perdona, José Antonio, Sí. se lleva. Escucha, ¿hemos de hacerlo nosotros también? ¿Hemos de descargarnos este programa local No, ahora? este programa no. El siguiente que os diga, sí, Vale, ¿vale? Que será vale, con el gracias. que más jugaremos, sí. Este os lo he puesto ahí en grande para que cuando tengáis tiempo y igual este fin de semana y podéis probar a ver si os funciona, ¿vale? Pues es la alternativa súper fácil, ¿vale? La de Lo Super que, Dummies. lo que haré realizando una excepción, a ver si tengo un ratito esta tarde, ¿vale? Es aunque sea colgaros este vídeo en bruto, ¿vale? Para que lo tengáis ya este fin de semana y podáis toquinear un poquito, ¿vale? Para que podáis ya experimentar y... Muchas gracias, porque yo ahora ¿Vale? me tengo que ir en unos minutos, sí. Pues lo que haré es enviaros el enlace en bruto, ¿vale? Por favor, no paséis por ahí ese enlace. Es decir, es un enlace que lo sin editar y sin... Lo que puedo y hacer sin también, Fernando, es Vale, vale, lo hasta lo que pasaremos. veamos hoy, también puedo cortar la el presentación. PDF, sí. Me Y envías ya, el PDF y yo también sí. le subo el vídeo al canal YouTube en oculto, con enlace oculto para que ellos lo tengan ya y este fin de semana trabajen un poquito. Bueno, pues aquí ya se me ha abierto el programa, ¿vale? Sale instalado, terminar y ya se me abre automáticamente, me sale la pantalla. Voy a crear nuevo sitio. Aquí me dice cómo se llama tu sitio web. Pongo, nueva web. No hace falta que tocamos nada, ¿vale? Continuar. El tipo de entorno en el que se va a crear, pues os decía que es importante saber luego en qué entorno real vas a funcionar, qué versión de PHP tiene tu hosting o la versión MySQL, la versión de bases de datos que tiene tu hosting, que esta es la la que ellos te sugieren por defecto, que supongo que será la última versión. Bueno, la última versión no. El entorno real de tu hosting, porque ya lo tienes contratado, ¿vale? Y estás haciendo esto para jugar un poco en borrador. Aquí un par de variaciones, ¿vale? De diferentes versiones. Pero lo normal es quedaros con la manera por nombre de usuario, contraseña y el email de administración, por cualquier problema que pudiera haber, ¿vale? Pues, José, contraseña tal, y aquí pues el email. Perdona, ¿has seleccionado Premium al final? Que me he Sí, perdido. aquí es el preferido. Preferido. Sí, sí, sí. ¿Vale? Aquí pongo ya el email. Antes no me va a valer para nada. Pero bueno, lo pongo aquí. Y añadir sitio. Y ya estaría. ¿Veis el error tan magnífico que me sale? Pues justo, pues veis la E de José Antonio, que es lo que al final me metí. Y no me deja más. Pero si a vosotros sí que os deja, veríais, por un segundo sí que se ha dejado cargar aquí, pues como un panel lateral donde salía mi sitio creado, ¿vale? Pues veríais que te pone ya visitar, habría aquí entre los botones que salen con una interfaz bastante visual y bastante clara, te pondría ver sitio web o ver admin, o sea, ir directamente al panel de administración de WordPress, ¿vale? Que sería ya como el paso final antes de empezar a trastear por la interfaz de WordPress. O sea, ya estaría. Lo que vamos a hacer en SAP ahora es todos los pasos previos, ¿vale? Pero fijaos que en cuestión de nada, de 10 segundos, si tenéis suerte, podríais tenerla ya creada vuestra página web, ¿vale? Lo único sí que el programa, pues, tendréis que iniciarlo cada vez que queráis tener vuestra página web, ¿vale? No se trata de crear vuestra página web y cerrar el programa para siempre o desinstalar el programa, ¿vale? El programa tendrá que estar siempre iniciado para acceder a vuestra página web, porque lo que está haciendo es una simulación, ¿vale? No es una página web que se quede para siempre instalada, ¿vale? O sea, es una simulación que necesita este programa en segundo plano para funcionar, ¿vale? Pues simplemente quería enseñaros cómo de verdad era lo que decía. Siguiente, finalizar y ya estaría creado. Yo confío en que de aquí a nada, pues esté solucionado el problema que está habiendo bastante menor. Pero vamos a la opción clásica y la profesional, ¿vale? En la que no da error, o la que no debería dar error, que es SAP.
¿vale? Y aquí os pongo los pasos uno tras otro para que no nos perdamos, ¿vale? No sé si alguien se descargan de el local WP, ya digo, son 500 megas, o sea que y la instalación es muy rápida. Yo os invito a probar este fin de semana, pero donde sí que quiero que me sigáis paso a paso es en lo que vamos a ver a continuación. Bueno, descargar WordPress, quien no lo haya hecho ya, pues que lo haga en su carpeta donde lo tenga mejor organizadito en su escritorio, ¿vale? Descargamos el WordPress y aquí ya lo tengo, ¿vale? Y aquí tengo mi WordPress descargado en formato zip. Y descargamos, instalamos SAMP, ¿vale? ¿Qué es SAMP? Es una suite informática gratuita para gestionar bases de datos MySQL que te incluye un servidor Apache y otras funcionalidades relacionadas con el lenguaje de PHP y IP. Lo podemos usar como servidor web. Al final tienes un servidor web. No hace falta que entremos ya en tecnicismos de qué significa todo esto. Sabemos que así es como vamos a simular nuestro propio hosting en nuestro propio ordenador, ¿vale? La manera de instalar SAMP, pues el enlace es bastante raro, así que simplemente es buscar SAMP en Google, ¿vale? Y el primer enlace de Apache Friends, le dais y dais a descargar, pues según la versión de ordenador que tengáis, ¿vale? En este caso, pues SAMP para Windows. Además, creo que la instalación se lanza automáticamente. Efectivamente, y ya me daría a guardar, ¿vale? Yo aquí ya lo tengo guardado, la versión 5.9. Así que según lo vayáis haciendo. José Antonio. Sí. Hola, buenos días. Antes de entrar a meternos en esto, una consulta solo de hostings. Sí. En las diferentes proveedores de hostings te ofrecen la opción básica, la media, la avanzada, que aumenta en funcionalidades. Y hay alguna que pone en las premium avanzadas que pone PHP ultra rápido. Entiendo que las básicas, para lo que es el SEO, el posicionamiento, tienen una velocidad que depende más de tus imágenes, que no sean pesadas, pero si pones imágenes ligeras y demás, la opción básica entra dentro de lo razonable para el posicionamiento. Sí. Vale. Yo siempre tiraría, a ver, la mayoría de los sitios lo estoy haciendo a ciegas, no sé de qué hosting me está diciendo, pero suele ser el medio la más aceptada. Aquí la básica pelada del todo quizá nos puede dar problemas a futuro a nivel de escalabilidad, sobre todo si tenemos pensado hacer un sitio web que sea escalable a futuro, es decir, bueno, yo tengo mi negocio, que no descarto que vaya creciendo, que vaya incorporando nuevos servicios o nuevos productos a la venta, pues entonces tira directamente ya por la del medio. Y seguramente muchos hostings sí que te van a dar la posibilidad, bueno, no te van a poner ningún problema de aumentar tu plan, o sea, de pasar de un plan de básico a un plan medio cuando lo necesites. O sea, en dar ya directamente al plan más premium, yo siempre lo descartaría. De hecho, siempre va a haber tiempo. No te van a poner problemas. Solo era eso, gracias. Gracias. Bueno, pues, a ver, sigo avanzando, ¿vale? Creo que este paso lo podéis haber hecho ya todos. Descargar e instalar, ¿vale? Según descargamos, instalamos. Yo lo tengo me lo he desinstalado para hacerlo aquí en tiempo real, ¿vale? Ya tenéis aquí vuestro archivo SAMP descargado. Ejecutamos. Antonio, esto es un lujazo de paso a paso. Os he dejado aquí, ¿vale? El pantallazo de lo que hay que marcar. Es que me he puesto todo capturas de cada paso prácticamente. Vale. En caso de que tengas un antivirus, pues puede dar problemas. ¿Continuar con la instalación? Sí. Nunca quitéis el antivirus. Vale. Que sí. Todo ok. Venga. Vamos al siguiente. ¿Veis? Aquí tengo la instalación de ahora mismo y la de una anterior. Pues desinstalamos o no hace falta instalar estas cosas, ¿vale? Pero no hace falta. PHP es en lo que se basa WordPress, ¿vale? Webalizer y FixenMail, pues
podemos dejar sobre todo pues a nivel de formularios, pero como no, tampoco vamos a entrar ahí en un entorno local, pero bueno, es simplemente para que si añadimos formularios a nuestra página web y queremos que ya sean funcionales o no nos den tipo de problema, pues es el plugin que te mete ya por defecto, ¿vale? Filezilla, pues aquí lo tengo desactivado porque ya lo tenía activado. Filezilla es el programa FTP, ¿vale? Para subir los programas, los archivos a nuestro hosting real. Cuando queremos, si tenemos un hosting contratado que nos proporciona nombre de usuario y contraseñas FTP, será para esto, para con este programa meter el usuario, meter la contraseña y ver directamente pues, las tripas de nuestro hosting por carpetas, ¿vale? En formato árbol. Lo tengo aquí. Fila. Pero esto lo podéis instalar en cualquier momento, según lo necesitéis, ¿vale? O sea que no hace falta instalarlo ahora. ¿Veis? Aquí llegaríais. Y aquí pues tenéis, podéis meter, estos datos os los dará el propio hosting, ¿vale? En vuestro hosting, en el apartado de FTP, os dará qué servidor tenéis que poner, qué número de puerto, qué usuario, qué contraseña, ¿vale? Lo meteréis aquí y lo que veréis serán directamente aquí las tripas de vuestro hosting en carpetas. Y una vez que queramos subir nuestro WordPress, pues sería arrastrar y soltar, ¿vale? Pero no me quiero meter en esto. Pues, lo que quiero hacer ahora mismo es en el entorno local 100%. Esto lo desmarco. Vamos al siguiente. La carpeta, dejarla aquí, en el disco duro /SAMP. Mira, no lo borré, no lo borré del todo. Espera un segundo, que cuando lo desinstale deje la carpeta sin borrar. Y aquí la borro. Vale, ya está. Ahora sí. Lenguaje, pues inglés o... Vale. Esto desmarcarlo. Pues, y ya está, listo para instalar. Mientras tanto, cualquier tipo de pregunta que me queráis lanzar, ¿vale? Ya abierto. José Antonio, sí. ¿Esta instalación de XAMPP serviría también para instalar un PrestaShop en local o los checks que hemos quitado o puesto lo van a impedir? Para PrestaShop pues sería otro tipo de configuración. Y ahí como no me quiero meter en PrestaShop, ¿vale? A ver, SAMP al final se trata de crear un servidor. No habría problema, pero seguramente habría que tocar alguna cosa, ¿vale? Vale, gracias. José Antonio, tienes una consulta en el chat de otro compañero. A ver, que el chat no lo veo. Sí, es que el chat no tengo... A ver, segundo. Perdona que estaba yo con el correo electrónico. Le dice que el disco no está vacío y no le deja instalar. A ver, un segundo, que repase un poco. A ver. David, lo de que te manda la página esa, ha dicho José Antonio que había que desmarcar antes de pinchar eso, en esa página. Sí, a ver, el último check que te hace, no, si lo tenéis marcado no pasa nada, pero si pues yo lo desmarco, ¿vale? A ver, un segundo que miro el chat. Ya perdonaréis, tengo aquí tantas ventanas abiertas. A ver. José Joaquín, me dice que el disco no está vacío. No me deja instalar. Que el disco no está vacío. A ver si ha salido, a ver si ya tenía... ¿No te suena haber instalado este programa antes? Lo digo porque a mí el error que me salía era que la carpeta no estaba vacía. O sea, que era lo que me pasaba. Yo lo había desinstalado ayer pues para empezar hoy de cero. Y lo que he hecho ha sido llegar y métete en la carpeta de disco duro y busca SAMP. A ver si lo tienes creado de una anterior instalación, incluso yo qué sé, si es un ordenador de empresa, pues igual de una anterior instalación.
¿vale? Si es así, pues no sé si puedes borrarlo, no sé si el ordenador es tuyo, si tienes plenas funcionalidades para ello. Pero yo creo que igual el error ese del disco no está vacío, creo que se refería a la carpeta que no está vacía, que era lo que me salía a mí, ¿vale? Que yo ya lo tenía instalado en el SAM, ¿vale? Incluso, aunque lo ya estés instalado, la carpeta se queda creada, se queda vacía y SAM no te la sobrescribe, directamente te cancela la instalación. Seguramente sea eso, de que tengas la instalación, una anterior instalación. Si es un ordenador que no es personal, pues puede ser. Sí, cuando llegas a seleccionar la carpeta te dice que no está vacío, efectivamente. Pues métete aquí en segundo. A ver. Aquí en la carpeta, en tu carpeta principal de disco duro, ¿vale? Comprueba que esta carpeta no la tienes ya creada. Puede que sea eso, ¿vale? Si tienes esta carpeta creada, bórrala. Y una vez que la borres, una vez que la mandes a papelera de reciclaje, das al siguiente. Yo creo que será eso, ¿eh? Ya me contarás, a ver si funciona o no. Bueno, pues a mí ya me ha finalizado la instalación y ya me dice si quiero lanzar el panel de control ya. Hola, José Antonio. Sí. Mira, buenos días. Buenos días. Me ha aparecido una ventana emergente sobre el Windows Defender Firewall. Y me dice que el firewall ha bloqueado alguno de los features, alguno de los servicios. Esto, ¿verdad? Espera, a ver. Esta, mira, lo tenía previsto en la siguiente diapositiva. Seguramente sea esto. Sí, pues dar a esto y permitir acceso. Venga, gracias. Según lo has dicho, digo, pues me suena que tengo previsto ese problema. Pues, vale, fantástico. ¿me oyes? Sí, te oigo. Que yo he quitado el tip de abajo, el de redes públicas. Bueno, pues a ver, permitir... No sobre todo las redes privadas. Sí, las redes públicas lo puedes quitar. Vale. Pero vamos, más que nada porque pues había gente que si no marcaba las dos, pues le seguía dando problemas, ¿vale? Vale, gracias. Buenas. Seguro que lo has explicado, pero como entre un ordenador y otro me he perdido. Sí, normal. ¿Qué diferencia hay entre esto y lo que nos acabas de decir del local W? Vale, esto es un paso alternativo, ¿vale? Este es el que se hace, este es el que se hace de normal. Sí, ¿y lo otro qué era? El otro programa. El otro era todo lo que estamos haciendo ahora de manera resumida en 3 clics. ¿Vale? Es un programa que te hace todo lo que estamos haciendo ahora, te lo hace en 3 clics. En siguiente, finalizar. Y vale, es una alternativa. Vale, lo haría. Si el otro te funciona bien, pues genial. Ya digo, como no he tenido oportunidad más de trastear con él, pero hay gente que le funciona y no se complica la vida, sobre todo si no queremos complicarnos la vida. Pero la manera de ver la instalación con SAMP es sobre todo también entender, porque vamos a poder entender un poco más las tripas de... Sí, lo que sería la configuración de la base de datos. Sí, porque si nos andamos al siguiente no sabemos lo que está ocurriendo. Vale, y el otro lo deja todo él mismo, lo hace el otro, pues ultra rápida, pues que la tienes ahí como plan B, ¿vale? Este pues, es más a nivel didáctico, a nivel de metodología, sobre todo porque es el que más se trabaja. Yo tengo que hacer, incluso, ya te digo, incluso si el otro me funcionara, seguramente yo seguiría haciendo esto, pues para no perder la mecánica, ¿vale? Perfecto, gracias. Va muy lenta la descarga, es normal, pues seguramente son 100 y pico megas, pues seguramente si estamos a todos ahí en el mismo instante dándole, pues igual un poco se retrasa. Y que dependerá también cada localidad. Cada calidad, cada velocidad de internet, sí. Si este era el profundo, te puede ir a pedales. Bueno, ya me vais contando qué tal, si tenéis algún problema más. Bueno, yo me he quedado aquí, ¿vale? No os liéis, esto es donde estoy ahora y esto es el pantallazo del final, ¿vale? La chuleta que tengo aquí. Vale, pues voy a finalizar. Vais a ver que me lanza esta misma ventana.
puede tardar un poco, es normal, ¿eh? ¿Veis? Ya me lo lanza. Aquí. Una vez que estéis aquí, si alguno se ha quedado muy atrás, le espero un poco más, ¿eh? No pasa nada. Sobre todo porque es con la instalación clave. Porque una vez que instalemos esto, vais a ver que es todo más rápido. Vale, no te preocupes. Ya digo, mi idea es, además de hacerlo en tiempo real, era también que tengáis esta chuleta para siempre para vosotros, ¿vale? En PDF, pues, lo vais a tener, no tiene pérdida, ¿vale? Sobre todo porque no me quiero meter en tecnicismos de lo que es el programa. Vamos a los botones, vamos a dar clic en los botones que hacen que todo funcione, ¿vale? Directamente. Sí que entenderemos, pues, ¿ves? Nos quedamos con que el siguiente paso que será dar al botón de Start en el módulo Apache y MySQL es para que cargue el servidor y la base de datos, ¿vale? Pues nos quedamos con eso, ¿vale? Reforzamos ese aspecto. Yo le voy dando ya, que no pasa nada, no me va a sacar de aquí, me va a decir simplemente que ya está listo, ¿vale? Voy a estar. Voy a estar. Automáticamente aquí ya me he seleccionado los puertos y automáticamente. Espero un poquito más. Que al fin y al cabo esto cuando se coge soltura, lo otro eran 3 clics, ¿vale? El local WP eran 3 clics. Estos son 20 clics, quizá, pero una vez que se coge soltura es el siguiente también, prácticamente. Es dar a los botones siempre los mismos y ya está. No, lo que te salga aquí, ¿vale? Start, no hace falta que tengáis exactamente lo mismo de nada, ¿vale? Estos datos no hace falta que sean los mismos, ¿vale? Start, tal cual. Lo que salga aquí. José Antonio. Sí. José Antonio, a mí no me ha lanzado esta evaluación por defecto activada, la de que lance el panel de control, no me la ha lanzado. Sí. He puesto en Windows para buscar SAM, me busca la aplicación y lanzo otra vez el panel de control, pero no sé si es que tarda en ejecutarlo, pero en el administrador de tareas no lo tengo. Vale, o sea, te has metido aquí en la carpeta SAM, ¿verdad? Y aquí, en SAM, al final lo que te lanza es este programa, ¿vale? El SAM Control. Vale, no lo he hecho así, lo he hecho desde el sistema operativo, desde la opción de buscar. Pero es normal que tarde. A mí me ha tardado un poquillo y este ordenador es potente. O sea que si no te funcionará así, daríamos a clic derecho, propiedades y en compatibilidad. A ver un segundo. Daríamos a ejecutar este programa como administrador. O sea, es lo único en el punto exe, ¿no? Botón derecho y ejecutarlo como administrador. Sí. Directamente tú prueba a darle 2 veces, otra vez, ¿vale? De manera normal, le das 2 veces, como si quisieras hacerlo de manera normal. Vale, ya se ha ejecutado. Vale. Era cuestión de tiempo, gracias. Vale, pero bueno, ya lo dejo también, pues si a alguien no se le termina de lanzar o le da algún tipo de problema, pues es este programa que hay que abrir, ¿vale? El panel de control, quedaros con eso, panel de control, propiedades, pestaña de compatibilidad y lo que queremos es ejecutar este programa como administrador, ¿vale? Pues si hubiera algún tipo de problema por nuestro rol de usuario o algún tipo de incompatibilidad, que eso ya depende de cada ordenador, pues ejecutamos este programa como administrador y damos a aplicar y nos intentará forzar otra vez el lanzamiento de la aplicación, ¿vale? Lo normal es que no tengáis ese problema, es lo normal.
Vale, pues yo creo que estáis prácticamente ya todos, ¿no? Por fin, sí. Vale. No, con el panel S es este, ¿vale? O sea, el panel de control lo que lanzas es esto. Esta ventana es la que me ha lanzado nada más instalar la aplicación y es la que abriríamos si una vez que hemos acabado el curso queremos volver aquí, ¿vale? Podemos ir a programas instalados, depende cómo tengáis configurado el ordenador, si os saldrá aquí el SAM, ¿ves? Aquí me sale y directamente ya me sale Control Panel. Como programa instalado me lo reconoce que está instalado, entonces daría y lanzaría el programa como igual que podría lanzar cualquier otro tipo de programa. Y si no os aparece aquí, pues vais a la carpeta donde se ha instalado, es decir, por defecto, disco duro SAMP y SAMP Control, ¿vale? Es el programita que hay que clicar 2 veces para lanzarlo. Y nos lleva a esto. Este es el paso inicial. Y una vez aquí, vamos a lanzar el Apache y MySQL, ¿vale? Start, ¿vale? Y ya está. Hola, le he dado a los dos lanzar esos de Start. Sí. La Apache se me queda bien con puerto y demás, pero el otro me da un error abajo. Me dice error long expectedly. Pues pues es que eso. A ver, lo malo de esto es que todo lo que es instalable, sobre todo cuando estamos así con mucha gente, pues es susceptible de que alguien por algún tipo de problema con el ordenador pues no termine de funcionar. En cualquier caso, si no te importa, me envías el error por email, ¿vale? Y lo miro en el descanso, como lo haremos en breve, el descanso, ¿vale? Y te lo miro, ¿vale? Vale. A joseantonio.rodriguez@imicom.es. Si puedes hacerme un pantallazo o me copias el error tal cual y me lo envías y mira a ver qué puede ser, ¿vale? Pero es esencial que nos funcionen las dos cosas, ¿vale? Bien, perfecto. Y bueno, pues siguiente paso, una vez que ya tenemos todo start, el siguiente paso es abrir el localhost, es decir, tenemos que ir a la siguiente dirección desde nuestro navegador web. Abrimos el Chrome, abrimos el Firefox, abrimos el Internet Explorer, lo que nos dé la gana, y abrimos http://localhost. ¿Vale? Con el otro programa abierto, ¿vale? Otro programa lo dejamos ahí en segundo plano, siempre. Es lo que nos da la vidilla. http://localhost en nuestro navegador. No pongáis, hay mucha gente que pone por costumbre las 3 W, no. http://localhost, no hay que poner nada más, ¿vale? Desde vuestro navegador, da igual, Chrome, Firefox, Safari, ¿vale? Y una vez que no lo voy a hacer, en vez de hacer clic, lo voy a hacer yo también. Aquí. http://localhost. Y os tendría que salir esto. Si os sale esto, está todo perfecto. Con esto ya estaría el SAMP perfectamente instalado y todo directamente lanzado. Y lo siguiente sería a instalar el WordPress, ¿vale? Olvidad esto de dashboard, ¿vale? Si habéis puesto http://localhost y luego os automáticamente pues, os redirigirá a esto, localhost/dashboard. ¿Cómo lo poner? Pues aquí se ha quedado atrás. Si hay alguien que está cogiendo todo esto a la primera, que no se preocupe. O sea, yo tenía previsto el perder un poco más de tiempo en esto porque es clave para los siguientes pasos, ¿vale? Ya lo siento, no sé, hay gente pues, que quizás esto ya se lo conoce un poco más, pero esto es primordial para los siguientes pasos, ¿vale? Pero está todo previsto de tiempos.
Y aquí ya os lo he puesto. Es perfecto. Si hemos llegado a esa pantalla, hay que hacer algo con el panel de control, hay que hacer algo con el panel de SAP. Acaba de abrirse, darle a Start o algo. Hay que darle al Start a Apache y MySQL. ¿Vale? Si acabas de llegar ahí, si todavía no has hecho nada de donde estamos ahora, si te acabas de abrir por primera vez, Start a las dos primeras líneas, la de Apache y MySQL, y que se te pongan en verde. ¿Vale? Y una vez que estén en verde, vamos aquí, a localhost. Abres tu navegador, http://localhost. Vale, perfecto, José Ramón, muy bien. Vale. Por aquí, ¿verdad? Si hay alguien que no, que me lo diga ahora, o calle para siempre. Si tienes instalado previamente el WordPress, funciona el SAP en local. Si tienes previamente instalado el WordPress en local, si ya lo tienes el local instalado, entiendo que ya tienes que tener esto instalado también. ¿O te refieres a WordPress en hosting? Gemma. ¿Ya tenías el WordPress instalado en local? Porque, a ver, SAP es un programa, pero hay alternativas, ¿vale? Hay algunas 3 o 4 alternativas más que prácticamente hacen prácticamente todos lo mismo y son casi los mismos pasos, ¿vale? En hosting, no, pues si lo tienes en hosting no pasa nada, ¿vale? Esto es un entorno local. Esto es todo lo que hagamos en nuestro ordenador no va a afectar para nada a nuestro entorno real, ¿vale? Esto es importante. Aunque llamemos a nuestra página web exactamente igual que tenemos nuestra página web subida en nuestro hosting, no pasa nada, ¿vale? En ningún momento se van a comunicar la una con la otra. Podéis jugar todo lo que queráis, son independientes completamente. En ese sentido no tengáis ningún tipo de miedo. De hecho, para eso, sobre todo una de las funcionalidades de este programa es para eso, para crear entornos de prueba de páginas que tú tienes perfectamente funcionales, descargas la copia de seguridad, la ejecutas en tu entorno de ordenador y ahí puedes hacer todo lo que tú quieras. En ningún momento se van a comunicar la una con la otra. Y una vez que te gusta cómo quedan, pues te guardas la copia creas la copia de seguridad y la subes a tu entorno real y ya está. O sea que no se trata de empezar algo de cero, sino que también si tenemos una web que tenemos, que incluso, pues bueno, pues sí, pues que ya tenemos funcional tranquilamente. Vale, muy bien. Pues nada, siguiente paso, ¿vale? Entonces estamos aquí. Paso 5. Crear la base de datos MySQL para WordPress en nuestro servidor local, ¿vale? Tenemos dos maneras de hacerlo. O vamos a la ventanita esta que hemos dejado abierto en segundo plano, ¿verdad? Vamos aquí y damos a admin o directamente en vuestro navegador http://localhost/php myadmin/. Estas dos maneras. Una vez que tengáis el PDF en vuestras manos, ¿vale? Todos estos enlaces son clicables, ¿vale? O sea, que si luego estáis en casa y estáis otra vez instalando el programita porque lo queréis otra vez hacer desde cero, pues directamente hacéis clic en el PDF, ¿vale? Y se os abrirá esa misma página. En cualquier caso, siempre más rápido dar aquí, al botón de admin, porque como esta ventana siempre la tenemos que tener activa, se tarda menos. Son dos maneras de llegar. ¿Vale? Doy a admin en MySQL, ¿vale? Importante, en MySQL, no en la primera, MySQL, admin. Y se os abrirá el navegador otra vez, lo tenéis abierto, si no lo habéis cerrado, pues si no se os abrirá. Y os tiene que salir esta pantalla, ¿vale? Aquí estamos en las tripas de PHP. No os preocupéis, que aquí tampoco vamos a perder mucho tiempo, ¿vale? Vamos a ir directamente, estamos yendo directamente al grano, la manera más rápida de crearla, ¿vale?
No os preocupéis que no nos vamos a perder aquí, ni en tecnicismos, ni nada. Vuelvo otra vez a la presentación. ¿Vale? Esa es la ventana que tengo en mi navegador abierto. Y el siguiente paso, una vez que llegamos aquí a la pantalla principal, hacemos clic en Nueva. En el panel de la izquierda, donde están listadas las bases de datos, lo que vemos en el panel de la izquierda son todas las bases de datos, pues damos a Nueva, añadir una nueva base de datos, que es donde estamos ya configurando el entorno pues, para que WordPress tenga un sitio donde almacenar los datos, donde almacenar todo tipo de texto, la configuración y demás, las páginas, las entradas, ¿vale? Nueva base de datos. Voy a hacer yo también. A ver si os vuelvo un poco loco escaneando, pero... Doy a nueva y llegáis aquí. Una vez que estéis aquí, aquí ya podéis poner el nombre de la base de datos que queráis. Lo podéis poner el nombre de vuestra web si queréis, por ejemplo, ¿vale? Podéis poner, voy a poner, por ejemplo, pues poner mi web. Esta base de datos está oculta, da igual como la llaméis, ¿vale? Mientras sepáis luego que esa base de datos que luego va a aparecer listada aquí se refiere a vuestra web que vais a hacer ahora mismo. Porque si creamos luego diferentes instalaciones de WordPress, pues podemos ir aquí acumulando nuevas bases de datos, ¿vale? Luego si queremos hacer una nueva instalación de WordPress, pues llegaríamos directamente aquí y daríamos a crear nueva base de datos. Y creamos una base de datos para una web específica, para una instalación WordPress específica, ¿vale? Vuelvo a la presentación. Sí, ¿se puede estar separada por el espacio? Es que antes... Sí. Sí, vale. Que luego sea, sobre todo, fácilmente identificable por vosotros a simple vista, ¿vale? Porque luego la tendréis aquí listada. Luego no sabréis quizá luego distinguir qué es lo intocable y qué es lo que habéis creado vosotros, ¿vale? Y el cotejamiento en el desplegable, por defecto seguramente no vais a tener que tocar nada. Pero si no sale esto, pues buscarlo en el desplegable, ¿vale? El UTF-8MB4 / general / CI. ¿Qué es esto? Bueno, al final esto sobre todo puede afectar a los textos, al tipo de codificación de los textos, el tipo de lenguaje, el tipo occidental. Pues si tuviéramos rusos, pues seguramente utilizaríamos otro tipo de cotejamiento, ¿vale? Pero una web para España, en español, pues, esta. ¿Vale? Ya digo, por defecto seguramente os saldrá ya, porque la instalación a la versión en español, pues directamente os va a identificar en universal prácticamente. Así que damos nombre a nuestra base de datos, nos aseguramos de que es esta, si no hacemos clic aquí en desplegable y la buscamos y hacemos clic en crear. ¿Vale? ¿Estáis todos más o menos? ¿Ya habéis dado todos a crear? Lo voy a hacer. Se me ha quedado mi pendiente. Crear. Es importante que recordéis el nombre, ¿vale? Porque luego para la instalación, puede que no os lo pida. Recordad el nombre de la base de datos. En este caso he puesto mi web, todo en minúsculas, como queráis llamarlo. Y una vez que lo hayáis creado, pues ya está, nos olvidamos, no cerramos nada, ¿vale? No hace falta que cerréis nada. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues bueno, vamos a verlo. Ay, perdón. El siguiente paso, aquí. Subir WordPress al servidor. Es decir, aquí hablo del servidor como si estuviéramos en un hosting real, ¿vale? Pero
porque en realidad lo que estamos creando es un servidor un servidor virtual, un servidor en nuestro propio ordenador. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues si llevamos el archivo WordPress, el zip que hemos descargado, ¿vale? Lo llevamos a la carpeta SAMP y dentro de la carpeta SAMP, donde hemos instalado antes el programa, a la subcarpeta htdocs. Y la descomprimimos. Voy a hacerlo yo. A ver. Aquí, curso WordPress. Me lo copio. Lo podéis arrastrar directamente si queréis. Me meto aquí en SAP. La carpeta htdocs. Voy a pegar. ¿Vale? Y luego ya podéis descomprimir como queráis. Yo os recomiendo, para que no haya lugar a dudas, que la arrastréis, ¿vale? Directamente de dentro a afuera. Que lo que descomprimáis sea la carpeta WordPress, que luego que no os cree una carpeta anterior que sea el mismo nombre del archivo, ¿vale? En su caso, he hecho doble clic en el zip y he arrastrado la carpeta WordPress hacia afuera. Y ahora tengo aquí. Es decir, aquí os tenéis que asegurar de que una vez que me meto dentro de WordPress, lo que veáis es esto. Que no me haya otra carpeta dentro que se llame WordPress, porque entonces significa que la hemos descomprimido mal, ¿vale? Que hemos descomprimido todo. Desde la carpeta inicial, del nombre madre. O sea, lo que solo nos hemos centrado en descomprimir la carpeta de dentro. ¿Vale? Una vez que lo hemos descomprimido, recordad arrastrar la carpeta de dentro afuera, aseguraos de que lo que habéis descomprimido, una vez que hemos hecho clic dentro, veis ya todos estos tipos de archivos, ¿vale? Que no tenéis dentro otra carpeta de WordPress, que suele ser un error bastante generalizado en este momento, que es un poco absurdo el error, pero es muy fácil caer en él, ¿vale? WordPress y dentro ya todo este tipo de archivos listados, ¿vale? Bueno, aquí os he puesto en un hosting real. El htdocs equivaldría a la carpeta public HTML. Esto lo veréis. Sobre todo si accedéis a través de FTP, si el hosting os ha dado nombre de usuario, contraseña y demás para que subáis los archivos por FTP, donde tenéis que hacer este paso, arrastrar la carpeta a WordPress, es a la carpeta public HTML, en un entorno real, ¿vale? El htdocs no existe en un FileZilla o en un hosting. Se llama public HTML. Su propio nombre lo indica, ¿vale? Es la carpeta pública. Lo que pongamos ahí es lo que se va a ver. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos el hosting ahí listo para ser instalado. El siguiente paso es instalar el WordPress en el servidor. ¿Cómo se hace? Pues en nuestro navegador, otra vez, volvemos al navegador, al Chrome, al Firefox, al Safari, al que tengáis, y escribimos http://localhost/wordpress. ¿Vale? Y esto ya va a ser súper rápido. O sea, estamos ya ahí, ya no queda nada para tenerlo instalado, ¿vale? Los que ya estéis ahí en el navegador, http://localhost/wordpress, os habrá salido esta pantalla. Esto es lo que estaréis viendo en vuestro navegador, ¿vale? Pues directamente hacéis clic aquí, vamos a ello. Aquí, por eso, además aquí ya te lo pone el nombre de la base de datos, por eso recordad
o si no recordáis que no me lo ha avisado la base de datos, para eso tenemos el navegador abierto en la otra pestaña de el php-myadmin, que no lo hemos cerrado, pues ahí veréis en el panel de la izquierda qué nombre le ha avisado la base de datos, ¿vale? Ese es el nombre de la base de datos, que luego os pedirá. Me queda atascado, no sé sacar la carpeta WordPress del zip. Abres el zip, ¿vale? Clic 2 veces en el zip. Un segundo. A ver. ¿Vale? ¿Te ocurre eso? No. Haces clic 2 veces, ¿vale? Yo porque tengo el WinRAR. Y coges, seleccionas la carpeta. Yo ahora mismo lo tengo presionado con el clic con el botón izquierdo, ¿vale? Lo tengo presionado y arrastramos y soltamos y ya está, ¿vale? No tienes que tener ningún problema ahí. Hacemos clic 2 veces, arrastramos y soltamos. Porque si hacemos clic derecho, pues podemos, o hacemos clic en extraer aquí, ¿vale? O clic derecho, extraemos aquí. No aquí, aquí no. Aquí es lo que os digo, que os creará una carpeta superior. Es extraer aquí o arrastramos desde dentro y soltamos fuera. Es que no puedo poner la pantalla encima mientras se me reduce y no encuentro la carpeta. Pues haces clic derecho. Si tienes ya el zip dentro de htdocs, ¿vale? Importante. Ya tienes el WinZip, ya tienes el zip en la carpeta ht2 del WordPress, pues si no puedes abrirlo, no te da problemas, extraer aquí, ¿vale? Extraer aquí y te hará lo mismo, ¿vale? José Joaquín. No falta nada ya para tenerlo. Y una vez que lo tengamos instalado, pues hago una pequeña pausa, ¿vale? Y cualquier problema, yo me quedo aquí. O sea, si aprovecho para hacer una pausa de progreso, ¿vale? Yo me sigo quedando aquí. ¿Vale? Pues lo que os decía, localhost WordPress, http://localhost WordPress y vamos a ello. Es lo que voy a hacer yo ahora. Bueno, hago clic aquí directamente ya. Y una vez que hayáis puesto eso, veréis que os ha redirigido pues, al PHP de la configuración de la instalación. Vamos a ello. Ya está. ¿El nombre de la base de datos? Pues mira, voy a haber puesto WordPress de la base de datos. Yo he puesto mi web. Me voy a asegurar. Segundo. Sí, tengo. Nombre de usuario. Root. Contraseña lo dejamos en blanco. Todo esto luego se puede modificar a futuro, pero como estamos en un entorno de pruebas y para hacerlo más rápido, si no vamos a hacer nada más con la web, pues con ello, ¿vale? Aquí os he puesto lo que hay que poner. Nombre de la base de datos la que hemos creado antes, usuario root y contraseña blanco por defecto. Esto es de 0 de seguridad, pero por no meternos de una manera más compleja por el PHP-MyAdmin, ¿vale? Sobre todo porque vamos a trastear esto para crear nuestra página web en nuestro ordenador. No va a ser público, no hay posibilidad de que nos roben nada, ¿vale? Pregunta el idioma de español, ¿no? Sí, efectivamente, español. Bueno, ya está. Esto lo dejamos así, localhost, servidor de la base de datos localhost, y ya está. No hace falta que toquemos nada más. Muy bien, ya has terminado esta parte de instalación. Ahora WordPress puede comunicarse con tu base de datos. Si estás listo, es el momento de ejecutar la instalación. Ejecutamos la instalación. Y aquí, ahora por primera vez me pregunta el nombre de mi sitio web. Fijaos antes con el local WP, que a los 2 segundos ya me estaba preguntando el sitio porque ya tenía todo medio lanzado, ¿vale? Pues el sitio, pues, igual que por ahí. Nombre de usuario, pues, lo que queráis. La contraseña, pues, lo que queráis. Yo voy a poner también José porque estoy en un entorno local, no es tan complicado. Esto, pues, es lo
queréis ya poner complicado o el nombre de usuario y contraseña que queréis luego de manera oficial, pues mejor. Le pongo esta para no olvidarme durante la formación. Confirmar el uso de contraseña débil. Perdona, José Antonio, en el prefijo de tabla había que dejarlo en blanco. No, salía por defecto. Lo único que había que borrar era... la contraseña y el usuario, ¿no? Sí, sí. El localhost y el wp// se dejan. Sí. Vale, perdona, que estaba en otra pantalla. Fijaos que luego aquí me pregunta, visibilidad en los motores de búsqueda, disuadir a los indexar este sitio. Bueno, aquí esta pantalla que estamos viendo es la misma que nos saldría en un entorno real, ¿vale? Si estuviéramos ahora mismo en un entorno real, en mi hosting contratado, estaríamos vamos, en la misma ventana. Y aquí recomendaría poner esto. ¿Por qué? Porque vamos a estar en un entorno de pruebas, vamos a estar jugando con nuestro WordPress o con nuestra web de que Google no tenga la tentación de rastrear nuestro sitio web y empezar a rastrear contenido. No es nuestra motivación ahora, no es nuestro principal objetivo que nos empiece a rastrear por esta manera de decir a Google que no entre en nuestro sitio web e indexe lo que no es necesario que indexe, pues disuadimos, ¿vale? Yo esto lo marco aunque esté en un entorno local, que evidentemente en un entorno local no hay manera de que Google me indexe, pero para que se acostumbre disuadir a los motores de búsqueda, indexa este sitio. Y ya está. José. Perdón, José Antonio, ¿el título del sitio tiene que ser el mismo título que el que hemos dado en el localhost? No. Lo que ha estado antes en la pantalla anterior era el nombre de la base de datos, lo que hemos creado antes en el PHP Miami, por eso os decía que no hacía falta que fuera complejo ni nada, simplemente que lo supierais luego identificar. Yo he puesto mi web todo junto en minúscula, mi nombre de la base de datos es mi web y aquí he puesto pues mi web. Luego el nombre que pongáis aquí se puede cambiar luego dentro del panel de administración de WordPress, ¿vale? O sea, no es definitivo. Lo podéis poner como queráis, ¿vale? Lo anterior sí que era clave. Ahora, antes de instalar, que el nombre de la base de datos fuera el que ya teníais creado. Si no, se hubiera dado error. Hubiera dicho que en la base de datos pues no existe, ¿vale? Gracias. Nada. Y ya está. Ya lo hemos logrado. Justo a mí me da error. Dice error al establecer una conexión con la base de datos. Porque no has llamado a la base de datos igual que lo has llamado antes en el PHP Miami. Por eso es importante. A ver, un segundo. A ver cómo sale. Lo voy a mirar. A ver. Este es el nombre que tienes que poner, el que has creado aquí antes en PHP Miami. El que hayas creado tú, este es el nombre que tienes que poner en la casilla de nombre de la base de datos. Vale. Creo que lo he puesto, pero bueno, voy a mirar. Sí, pero que igual te has puesto un espacio si no lo tenías o... Sí. Porque no hemos hecho nada más aquí, ¿eh? Si recordáis, una vez que hemos llegado aquí al PHP Miami, lo único que hemos hecho ha sido crear la base de datos, darle un nombre. Crear, le hemos dado aquí a nueva, hemos puesto aquí nombre de la base de datos y hemos dado a crear. Y aquí ya no hemos tocado nada más. Pues ¿vale? No me sale. Me he creado y no me sale. Bueno, me sale abajo del todo, abajo, debajo de test. Vale, pues el nombre este es el que tienes que poner a la hora de instalar el WordPress. Cuando te lo pide el nombre de usuario, el usuario, pues he puesto root porque es por defecto a nivel local para no complicarnos, ¿vale? En la instalación. Vacía y el resto sin tocar, ¿vale? Si hay alguien que está todavía por ahí, lo dejo aquí. Nombre de usuario, la que hemos creado antes, usuario root y contraseña en blanco, ¿vale? Y no te debería dar problema, ¿vale? Pues bueno, una vez que estamos aquí, pues ya estaríamos, ya directamente. Ya digo, esto es así en el entorno de pruebas y es así en el entorno real, a la hora de instalar un WordPress en un hosting real, ¿vale? Un autoinstalador, como veremos luego, veremos que todo lo que hemos hecho antes ya lo tiene preconfigurado el hosting y no nos tendremos que preocupar. Pero bueno, para hacer un entorno de pruebas, pues sí, es necesario hacer todo esto que estamos haciendo. Y aquí ya, pues, accedemos
Y aquí lo puedes poner, pues yo he puesto el nombre de usuario José y la contraseña pues he puesto también José. Asegúrame que lo he puesto bien. Vais a recordarme para que luego no os desloguee. Respetar las mayúsculas y las minúsculas. Y ya estaríamos, ¿vale? Nuestro WordPress ya está creado. Ya tenemos nuestro WordPress en nuestro navegador, plenamente funcional y funcionando en nuestro sitio web, ¿vale? A ver un segundo, me meto al chat. Aquí voy a hacer ya un par de esos, parece de 10-15 minutos, ¿vale? Me quedo aquí, atendiendo alguna pregunta que pueda haber. Pero ya hemos llegado hasta aquí, ya hemos instalado nuestro WordPress. Os podéis asegurar. Este es el panel de administración, esta no es la web visible, estas son las tripas, donde empezaremos a jugar luego, donde se configura. Y si queréis ver cuál es el sitio web por defecto que os crea WordPress, ¿vale? El panel de bienvenida, pues ponéis el cursor encima del nombre de vuestra web y hacéis clic en visitar el sitio, ¿vale? Hago clic derecho para que se me abra una nueva pestaña. Y veis, ya está. Ya tengo mi WordPress, ya tengo mi web básica instalada en mi ordenador. Cuando tenga en funcionamiento el SAP, ¿vale? Hoy, imaginad, apagamos el ordenador, cerramos todo. Mañana queremos seguir donde lo hemos dejado, pues tendremos que hacer los mismos pasos de antes. El abrir el SAP, la Start el Apache y Start MySQL, ¿vale? Iniciar los dos procesos. Y una vez con eso, vamos a nuestro navegador y escribimos localhost/WordPress. Y ya saldrá directamente donde nuestra página web, ¿vale? Nuestra web estará en la carpeta WordPress, ¿vale? No os equivoquéis, aquí no estará en localhost barra mi web o el nombre de la página web o el nombre de la base de datos. No, se llamará WordPress. ¿Por qué? Porque es la instalación más rápida que hemos hecho. Si hubiéramos instalado la carpeta, lo que hemos hecho de descomprimir el WordPress, lo hubiéramos cambiado el nombre, ¿vale? Si hubiéramos hecho aquí, en vez de que extraer aquí, bueno, lo hubiéramos extraído y aquí lo hubiéramos cambiado el nombre de la carpeta, la instalación hubiera sido la misma, lo único que luego a la hora de configurar hubiéramos tenido que ir a localhost barra el nombre de la carpeta que le hubiéramos puesto. ¿Esto para qué es útil? Si tenemos previsto pues hacer 4 o 5 webs de prueba, ¿vale? Queremos empezar a jugar y empezamos a crear una y otra y otra. Pues es todos los pasos que hemos visto, lo único que evidentemente para tener varios WordPress en funcionamiento pues tenemos que cambiar el nombre de la carpeta. Entonces, tendríamos que tener el nombre de la carpeta en consideración cada vez que queramos empezar la instalación. Ya será localhost barra pues, mi web 1, barra mi web 2, barra mi web 3, cuando queramos instalar el WordPress en cada una de esas carpetas. Y ya está. Entonces, cuando queráis ya acceder, al día siguiente lancéis el SAMP y vais a vuestro navegador y escribís barra y el nombre de esta carpeta, donde tenéis instalado el WordPress. ¿Vale? Aquí pues me centro en que vamos a hacer un sitio web. Pues ya está. En localhost barra WordPress. No vuestro nombre ni de base de datos ni el nombre de vuestra página web. ¿Vale? Bueno, pues si queréis lo dejamos aquí, hacemos un pequeño parón. Podéis, os dejo un poco reposar lo que hemos visto. Alguien que se haya quedado atascado, pues que repase. O si queréis repasar por vuestra cuenta un poco los pasos anteriores, lo podéis hacer. Yo me quedo aquí mirando un poco el chat, ¿vale? Y dentro de, nada, menos de 15 minutos enganchamos, ¿vale? Yo sigo atendiendo aquí, ¿vale? Si queréis, pues os activéis el micro y me decís cualquier tipo de duda. Les digo, mi correo es joseantonio.rodriguez@indicom.es, ¿vale? Para cualquier tipo de consulta aquí un poco más avanzada o el error que me decía antes la compañera que le estaba saliendo. Sí, José Antonio, es que he vuelto a hacerlo, he borrado la base de datos, la he vuelto a crear y me sigue dando error. ¿Y qué te sale el error que te pues da? Es que dice error al establecer una conexión con la base de datos. Esto significa que la información del nombre de usuario y contraseña es incorrecta. ¿Has puesto root de nombre de usuario? Sí.
Y la contraseña la has dejado vacía y la base de datos es... Bueno, claro, en contraseña... No, contraseña déjala vacía. Sí. Bueno, no he escrito nada. Ponía contraseña, pero no he tocado esa... Vale. O sea, nombre de usuario has puesto... Pues ahí está el fallo. O sea, algo... Sí, pero contraseña te pone contraseña, no está vacía. Tienes que borrar la palabra contraseña. Ah, pues igual efectivamente. es eso. Muy bien, Eso, muy bien eso, visto. tienes que borrar. Digo yo que será eso, porque he seguido los Eso es. pasos. Muy bien visto. Voy a Muy probar bien otra visto, vez. muy bien. Voy a probar. A la tercera, vamos a ver, luego os digo. José Muy Antonio, bien. yo soy la del Sí. error de antes. No obstante, es que yo tenía instalado también, pero vamos, así con pinzas, quiero decir, también con un tutorial, instalé en su día en este equipo el WAMP server. Entonces quizá por eso me ha dado error. Te he mandado el error, el pantallazo por... Vale, lo miro ahora, ¿vale? ¿Vale? No obstante, todos los demás pasos que has dicho los he hecho y me ha funcionado todo correcto. Con lo cual, claro, lo que pasa es que desde el panel este de control del X... no puedo darle al botón administración, pero lo he hecho desde localhost, el PHP, mi admin. Perdona, ¿esto tú lo has podido ejecutar? Estás viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Espera, que te lo veo. Ese lo he ejecutado y ese es el que me da el error que te da cuando le digo start. Sí. Te manda el pantallazo por correo electrónico. Vale, pues ahora mismo lo miro, ¿vale? Vale. Pero no obstante, digo que quizá no sea importante porque todo lo demás, quizá que no lo puedo arrancar en la navegación desde ahí. O sea, ¿te ha funcionado entonces todo? He ido a localhost, PHP, mi admin, me he creado la base de datos. Sí. Y todo lo demás lo he hecho igual, todo. Y ya estoy dentro. Ya me he configurado... y has llegado a ver, o sea, has llegado al estoy en la misma pantalla que tú, digamos, en la de pues prueba. Oye, pues muy bien, pues entonces, cosas de bruja. Entonces no lo sé, pero lo voy a mirar de todas maneras. Sí. Tengo el panel ese abierto, le doy a start y sigue sin funcionarme. La pregunta era ver si es incompatible o me está chocando con la instalación que tenía yo del WAMP server. Vale. No lo será eso. Sí, seguramente sea tema de incompatibilidad. Porque supuestamente, si me la dejo instalar, aunque sea desde el otro lado, ¿no? Desde el navegador, está correcto, ¿no? Si no, no me hubiese arrancado el WordPress instalado, la base de datos. Venga, claro, pues nada, ya. Olvida mi correo. Pero sí. No, será eso, temas de incompatibilidad de programas similares anteriores o incluso que puedan estar en ejecución, pues... Pero vamos, si has llegado hasta aquí, pues ya está. Si se ha instalado WordPress, no he tenido que haber ningún problema. O se ha solucionado luego sobre la marcha el tema de la base de datos, porque si no, no se hubiera podido instalar. ¿Vale? Bueno, pues si me disculpáis, 5 minutos, ¿vale? Bien, un segundo. Y vuelvo enseguida, ¿vale? Cualquier duda me la podéis dejar en el chat, ¿vale? A lo que vuelva. Nada, perdona, José Antonio. Sí. Están preguntando cosas si no te importa dejar la presentación de la última que, bueno, no sé si tendrás, donde pones el título de la web, el nombre, la contraseña, lo de esa presentación, se la puedes dejar instalando más adelante. La primera, digamos que esa. Esto. Vale, esa, para que la vean los compañeros, ya está. Gracias. Gracias. Pues sí, a ver, el título del sitio, pues ya digo, podéis poner el nombre que queréis, que luego se puede cambiar, ¿eh? No es definitivo el nombre de usuario, pues la contraseña. Aquí el nombre de usuario no falta que pongáis root. Este es el nombre de usuario para acceder luego al WordPress, ¿vale? Y eso, acordaros lo de disuadir, simplemente por tema de costumbre, ¿vale? Porque luego en un hosting, pues seguramente este botón, mucha gente se olvida de darle y bueno, pues existe ese periodo de que si vamos a estar trasteando con nuestra web un mes, pues que Google no pierda tiempo penalizando a nuestra web, ¿sí? Metiéndose y rastreando cosas que no tiene que rastrear, ¿vale? Bueno, en 2 minutos vuelvo, ¿vale, chicos? Cualquier duda me la dejáis en el chat, a lo que vuelva a responder enseguida. Y enseguida, pues, seguimos, ¿vale?
Joaquín, José Joaquín, confírmame si me escuchas desde aquí. Ahora que estamos casi solos, dime si me escuchas, en vez de tener que estar escribiendo. Sí. Vale, ha comentado antes que cuando daba el error ese de lo de la base de datos, es que, tranquilo, es porque no hemos puesto exactamente la base de datos que habíamos generado antes. La que hemos generado en la pantalla del PHP Mi Admin. Confírmalo. Hola, soy Ana. Que yo creo, vamos, que a mí lo que me ha pasado antes es que lo que habéis dicho, que ponía contraseña y no he quitado esa palabra porque pensaba que no influía. O sea, que a lo mejor le puede pasar lo mismo. A lo mejor le pasa lo mismo. Puede ser. Yo lo he quitado y ya enseguida me ha funcionado. El nombre de base de datos tiene que ser la misma que hemos creado. El usuario hay que poner en minúscula root con R-O-O-T y la contraseña hay que dejarlo el cuadrito vacío, que es que pone al lado contraseña y parece que fuese como para meterla encima, pero claro. No, es que ya está puesta la palabra contraseña. Claro, eso es lo que a mí me ha pasado. Vale, sí. Y los dos últimos campos, los que tiene por defecto. O sea, Joaquín, te esperamos. A ver, ¿qué dices? Ay, en a mí no tengo nada. ¿Hay que poner algo ahí? Sí, mira, a ver, espera. Si entras en localhost, bueno, la barra como es así. Bueno, PHP. A ver, abres el navegador, entras ahí y a la izquierda habrá un botón que ponga nueva. Botón, bueno, pone nueva. Entonces, en la parte central te pregunta nombre de base de datos y al lado también hay un desplegable que es como si fuese unos idiomas o el tipo de letra, la tipografía o algo así. Ahí es donde tienes que poner el nombre de la base de datos que quieras. Que puede ser, no sé, mi base de datos. Y a la derecha tienes que seleccionar de la lista esto que te escribo aquí, porque si te lo tengo que dictar. M, B, general. Y ya darle al botón de crear. Joaquín, si eso lo has hecho antes, entonces en el listado de la izquierda te pondrá el nombre de tu base de datos que has creado. Ese mismo nombre es el que tienes que utilizar para dar de alta lo de WordPress. Hola chicos, de nuevo, ya estoy aquí. A ver, voy a repasar si me alguien. A ver, ¿se me escucha? José Joaquín, que en PHP Miami no tienes nada. Supongo que habrás creado la base de datos antes, ¿no? La has llegado a crear cuando hemos abierto por primera vez el localhost barra PHP Miami. Vale, vendrá y has creado una base de datos. Pues ese nombre, el nombre que le hayas dado a la base de datos, atrás, has hecho esto, nueva base de datos, has puesto el nombre de una base de datos importante.
no os compliquéis mucho, mayúsculas, minúsculas, porque luego al final es complicado esta vida para recordarlo, para luego meterlo correctamente en la instalación. Y ya está, y si lo has creado, pues ya está creado, no hay que hacer nada más. Solo a la hora de instalar, WordPress es lo que te pide el nombre de la base de datos que has creado, ya está. Entonces, tengo que aprovechar estos 2 minutos y voy a editar porque luego de aquí igual nos olvidamos el fin de semana. Un segundo, voy a poner esto, lo voy a editar, me voy a dejar todavía más. José Joaquín, ¿qué tal vas? Tenía una llamada. Hay una atascado. José Antonio, antes de que empecemos el curso, hay una opción abajo que pone compartir pantalla. Quizá José Joaquín te puede compartir la pantalla y le ves el error que le está saliendo por avanzar. Sí, a ver. José Joaquín, abajo del todo tendrás una opción que pone compartir pantalla. Vaya, que no le deja compartir. Pues cuéntanos, ¿dónde estás atascado? El mascadito para... A ver. A ver. Ah, cierto. Quizá, José Antonio, para poder compartir en la pantalla tienes que descompartirla tú. Yo por algún otro curso que he estado, ¿vale? Que no soy experta en ningún momento. Pero me tengo que meter en todo, ya veis. Pues a ver, un segundo. Entonces igual tienes que descompartirla para que él pueda compartirla y puedes verle el error. Toda tuya la pantalla. Venga, José Joaquín, ánimo. Seguimos sin ver tu pantalla. ¿Te deja o no? José Joaquín, manifiéstate. No deja el navegador. No me deja el navegador. Pues es que yo no lo desconozco. No me deja el navegador. Pero tú en la base de datos, José Joaquín, ¿has llegado a crear nueva base de datos, le has dado un nombre y has dado a crear? ¿Eso lo has hecho? Si igual no es compatible. No lo desconozco, no sé. Sí, eso lo he hecho, dice. Vale, entonces cuando llegas a WordPress para configurarlo, le pones el nombre de la base de datos. Eso es. Cuando tú has llegado aquí a localhost /WordPress y has dado al clic vamos a ello, lo primero que te va a pedir es el nombre de la base de datos. Pues es el mismo nombre que has puesto antes en PHP en Miami, lo metes ahí, respetando minúsculas y tal cual has puesto, usuario root, contraseña en blanco, borrar la que haya, ha hecho una apunta antes de una compañera, y luego el resto por defecto, no hace falta tocar nada. ¿Vale? Y ya está. Tendría que funcionar. ¿Y no es qué error te da? Si no, me mandas un pantallazo. Ahora sí. Ahora sí, ¿está todo correcto entonces? Qué tensión. Bueno, lo que hemos hecho hasta ahora es, tenemos ya el WordPress
instalado en nuestro ordenador, ¿vale? Vale, perfecto. Vale, pues genial. Bueno, pues vuelvo a compartir pantalla, ¿vale? Retomo el control. Vale. Voy a dejar el chat por aquí abierto. Creo que Fernando se ha tenido que ir. Intentaré estar atento, ¿vale? Al chat. Si de repente... Alguien escribe y te lo chivo. Sí. Está bien esto de poder activarse cada uno en un momento dado el audio porque es más rápido. Sí, mejor. Y eso, y si tenéis alguna duda, pues directamente me la decís, ¿vale? Me la preguntáis. Os silenciáis y ya está. Bueno, pues si hemos llegado todos hasta aquí, enhorabuena a todos porque ya tenéis vuestro WordPress creado. Vuestra web ya estaría... vuestra primera web ya estaría creada. Luego ya faltará pues, todo lo que haremos a continuación, crear las páginas, las entradas, las plantillas, los plugins y demás. Pero ya tenemos una página web en nuestro ordenador, ¿vale? Aquí os he puesto los últimos pasos. Pues donde nos lleva primero es al panel de administración de WordPress. Y si hacemos clic en vuestro nombre y en el desplegable hacéis clic en visitar sitio, lo que veréis es lo que ven los usuarios, lo que ven los visitantes, ¿vale? Y recordad, pues esto ya lo tenéis que no lo borréis, que hoy cuando acabe el curso cerráis todo y luego queréis volver a entrar aquí a vuestro WordPress porque lo queréis quitar, adelantaros o queréis empezar a ver un poco más las tripas, tenéis que lanzar siempre el SAMP, ¿vale? Que suele ser, la gente se suele olvidar. No, el SAMP tiene que estar activo, es el elemento común denominador para que funcione. Abrís el panel de control de SAMP, lanzáis el Apache, lanzáis el MySQL y entonces ya así vais a vuestro navegador y escribís localhost/WordPress, ¿vale? Y ya estaría. Para continuar así las siguientes clases, ¿vale? Cuando volvamos y empecemos a tocar. Bueno, pues esta sería la opción, ya digo, la local. La preferida por todos para trastear sin límite de tiempo y sin que sea costoso. Ahora lo que vamos a hacer es lo paso sencillo. O sea, lo más complicado, yo creo que lo más complicado del curso, yo creo que ya lo hemos hecho, ¿vale? O sea, tenemos horas por delante ahora que vais a ver que ahora ya es todo un poco más hacia abajo, ¿vale? Lo más complejo que incluye un poco de programación es esto, ¿vale? Ya lo hemos visto. Y ahora va a ser todo muchísimo más sencillo. ¿Cómo se instala un WordPress en un hosting que tenéis contratado? Vale, pues aquí os he puesto el ejemplo de SiteGround, ¿vale? Depende del sitio web, depende del alojamiento que tengáis contratado, pues evidentemente la interfaz será distinta. Pero seguramente pues, nos costará llegar dentro del panel de vuestra administración a una lista, un panel parecido, donde tendréis aquí vuestro dominio. Y a la derecha tendréis un botón que pondrá cPanel o será un icono de... ¿Vale? Puede estar mostrado de diferentes maneras, pero seguramente tendréis un cPanel. Por eso la importancia de que quizá los hostings que están regalados, que veréis hosting que valen nada, pues no incluyen esta funcionalidad. cPanel pues, es importante para lo que vamos a ver a continuación, ¿vale? Yo voy a hacerlo también en un entorno real, ¿vale? Para que veáis cómo funciona. En este paso ya lo estoy haciendo yo solo por mi cuenta, ¿vale? No hace falta que me sigáis porque depende, cada uno, si alguien ya tiene contratado su plan de alojamiento, pues será diferente. Simplemente quiero que veáis cómo es un entorno real, para quien haya tenido oportunidad. Vale, pues me meto en SiteGround. Iniciar sesión. Espera un segundo que lo aparto porque aquí automáticamente me sale la contraseña, me la muestra. Y tu contraseña, ya está. Vale. Vale, pues este es mi panel. Tengo aquí un hosting pues, para proyectos personales o para pruebas personales, ¿vale? Aparte de las que hacemos en nuestro entorno de Nicom. Bueno, pues voy aquí a sitios web y voy a hacer panel.
aquí directamente ya me sale un botón incluso de ir directamente al administrador de WordPress, o sea, donde nos hemos quedado antes, ¿vale? Que es en las tripas, el paso 1 de WordPress, pues ya me da la opción porque ya lo tengo instalado. Aquí lo que voy a hacer yo es, yo tengo, por ejemplo, mi página web, ¿vale? Imaginad que tenéis ya una página web perfectamente funcional. Pues igual, seguramente por vuestro tipo de hosting, porque ya prácticamente no suponen coste, tenéis la posibilidad de crear subdominios, ¿vale? Lo que voy a hacer yo a continuación es crear un subdominio. Yo tengo mi dominio contratado y este hosting pues, me da la posibilidad de crear tantos subdominios como quiera. Pues voy a crear un subdominio y en ese subdominio lo que voy a hacer es instalar ahí un WordPress, ¿vale? Un subdominio es como una página totalmente independiente, ¿vale? Me meto aquí, subdominios. Y bueno, aquí ya lo tengo, que lo voy a borrar. El taller de prueba, lo voy a borrar para hacerlo de cero. ¿Que no tenéis una página funcional? Pues bueno, pues ya podéis hacer directamente en vuestro dominio, en vuestro primer dominio, ¿vale? Este paso os lo podréis saltar. Esto es si queréis probar ya a trastear un WordPress, ya tenéis un hosting contratado y un dominio que está plenamente funcional, pues bueno, en un sitio donde no se vea. En nuestro entorno de pruebas va a estar en la nube directamente. Pues voy a poner IAF, crear. Es que estos son segundos lo que cuesta hacerlo. Ya digo, esto quiero ir rápido porque ya dependerá de cada interfaz, de cada hosting, ¿vale? Más o menos la metodología. Ya tengo mi subdominio creado. El siguiente paso, recordad lo que os decía antes de los certificados de seguridad, que ahora son importantísimos. Bueno, esto es un cPanel, ¿vale? Cuando lo que me refiero a un cPanel es esto. Habrá de diferentes colorcitos, de los iconos estarán más grandes, más pequeños, estos estarán algunos desplegados, otros sin desplegar, depende del tipo ya de alojamiento, pero un cPanel es esto, ¿veis? Todo iconos como si fuera esto un ordenador propio, ¿vale? Como si estuviera navegando dentro en un escritorio independiente. Con 40.000 funcionalidades, no os tenéis que preocupar, la mayoría de ellas no os vais a tocar para nada. Así que lo que voy a hacer es ir a seguridad y Let's Encrypt, que es lo que os decía yo, que es el más estándar de todos ahora, que es gratuito, certificado de seguridad, importante para cualquier proyecto, página web, seáis o no seáis tienda. Yo selecciono aquí donde quiero instalar el certificado de seguridad. Ya os digo, a modo de tip, de píldora así que suelto, seguramente os dé siempre la opción de, si apostéis por el certificado de seguridad que es gratuito, os da la posibilidad de Let's Encrypt SSL o Let's Encrypt Wildcard SSL. ¿Cuál es la diferencia? El Wildcard es que si queréis trabajar con muchos subdominios, el Wildcard, si lo ponéis en el dominio principal, se va a extender el certificado de seguridad a todos los subdominios que queréis. Es decir, si yo mi primer dominio lo hubiera creado ya con este certificado de seguridad, no me hubiera tenido que preocupar de venir aquí a crear un certificado de seguridad para el subdominio. Pero es un segundo más lo que cuesta hacerlo. Pues yo lo hago de manera individual, ¿vale? Imaginad que estáis instalando vuestro sitio web por primera vez. Ya está, ya se ha añadido. Veis que son segundos. Bueno, pues resumiendo, perdona. Entonces, sí. Lo ideal sería, antes de empezar a hacer nada, seleccionar el de abajo y entonces si tenéis la posibilidad, todos los hijos que haga, ¿no? Si tenéis la posibilidad, Wildcard es la principal diferencia que se extiende. Y si no, no pasa nada, que lo podéis hacer uno por uno y ya está. Que yo suelo hacer uno por uno porque no me cuesta un segundo, ¿vale? No me cuesta nada más. Y otra pregunta, si ya tengo cargadas cosas yo en la web o aquí en el public HTML mío, ¿tendría que descargarlo para poner esto previamente o no? ¿Esto de seguridad no? ¿En tu entorno local dices? Sí. No, todo esto es para el entorno real. En un entorno local no. No, perdona, en el real. Yo es que tengo una página estática, sí, ¿sabes? Vale, pero no puse en su día el SSL. Lo quisiera poner ahora, tengo que tener lo podrías hacer perfectamente. Lo único que pues es una cosa un poco crítica en el sentido de que quizá algo se podría romper.
tu web es una tienda o es una página de servicios Nada, solo tengo básica, una página de presentación. Pues seguramente no te va a pasar nada por cambiarlo ahora, ¿no? Sí, efectivamente. Vale. Hay algún plugin incluso que de WordPress que luego te esfuerza a que si tienes el certificado de seguridad y no te lo pilla, sobre todo en cuanto a las direcciones, pues luego cuando creemos páginas en WordPress, puede que te siga sacando las URLs, las direcciones, te ponga http:// en vez de https. Pues hay algún plugin que si tú has instalado el certificado de seguridad y los enlaces te los sigue creando por defecto con HTTP, pues hay plugins que te esfuerzan a utilizar la vía segura, ¿vale? De los enlaces y creártelos todos de manera más segura. Pero bueno, ya te digo, no tendrás ningún tipo de problema, ¿vale? Si vale, no, es una página HTML, vale, nada, solo nada. Ya digo, asegúrate de eso, de que lo tienes. Yo creo que prácticamente la mayoría de hosting, los más profesionales, pues son los más top, pues lo suelen tener, ¿vale? Incluso algunos ya te lo activan por defecto, ¿vale? Bueno, pues ¿qué he hecho? He hecho dominio, lo he activado, vale. Me falta la instalación automática de WordPress, ¿vale? Pues tendréis esto en vuestro panel de control, una cosa así. Pues incluso aquí, fíjate, me deja instalar un PrestaShop automáticamente, un Magento, un Joomla. Aquí pues es como una carpeta que incluye un directorio de programitas, pero no me quiero meter en ellos porque a mí lo que me interesa es WordPress. Pero digo, si queréis tirar por PrestaShop, pues en vuestro hosting os da la posibilidad de instalarlo automáticamente, ¿vale? Bueno, voy a dar a WordPress y aquí yo elijo dónde lo quiero instalar. No, aquí voy a instalar ahora. Me dicen, ¿dónde lo querías instalar? Pues bueno, aquí pues el dominio principal lo puse ahí siempre marcado por defecto. En mi lugar lo quiero instalar en un subdominio, ¿vale? Es lo que va a ser como mi subdominio, mi subpágina de pruebas, ¿vale? Y fijaos que aquí ya me sale automáticamente HTTPS. Puede suceder que si hacemos esto directamente sin haber instalado antes el certificado de seguridad y nosotros muy alegremente marcamos HTTPS, te va a decir que no se puede porque no tienes ningún certificado instalado. Entonces os recordará que tenéis que hacer el paso previo de buscar el Let's Encrypt y darle a instalar, ¿vale? Aquí automáticamente ya me ha detectado que ya lo tengo instalado. Bueno, la versión que desee instalar, pues se te recomienda evidentemente la última. Y el nombre del sitio web, pues, descripción del sitio web de prueba. Habilitar multisite, no lo activéis. ¿Qué es el multisite? Bueno, es un poco más avanzado de WordPress. Es si tenéis, imaginad que tenéis muchas páginas web a la vez, imaginad en una gran empresa, una gran corporación que tiene mucha diversificación de servicios y cada servicio tiene una página web, pero todas pues tienen al final el mismo tipo de página, utilizan todas la misma plantilla, utilizan prácticamente todos los mismos plugins, que a nivel de marca, esa empresa quiere que cada uno de sus servicios tenga su propia página web, ¿vale? A nivel de crear luego las páginas y el mantenimiento de cada una de ellas sea completamente independiente. Pero el multisite lo que nos puede venir bien si queremos que haya una plantilla con esas páginas, que haya los 5 o 6 plugins que hemos luego decidido instalar que sea siempre lo mismo. O sea, se trata de establecer como un mínimo común denominador para todas esas páginas. ¿Para qué? Para que si luego hay una actualización de plugins o una actualización me aparece de la plantilla de los temas, pues con un clic pues se active esa actualización en todas las páginas que tengo activas y en todas las páginas que tengo activas, tanto a nivel de estético o funcional a través de los plugins, ¿vale? Pero seguramente a nadie de los que estamos aquí va a necesitar este tipo de habilitación. En cualquier caso es simplemente un atajo, ¿vale? Pues te cuesta pocos segundos ir de página en página, quizá si tenemos pocas, si tenemos 2, 3, pues oye, cuesta poco tener
visitar cada una de ellas y realizar las actualizaciones que haya que realizar, ¿vale? Simplemente un atajo más. Usuario de administración, pues aquí pongo por lo mismo. Bueno, luego esto lo tendré que cambiar la contraseña porque si luego esto va a YouTube, pues me puedo arriesgar. Pero bueno, esta es la contraseña más que se me ha ocurrido, por recordar. Email de administración, pues ¿Esto para qué sirve? Si olvidáis la contraseña, ¿vale? Estamos aquí muy alegremente poniendo la contraseña, que parece que es muy fácil de recordar, y llega el lunes, ostras, ¿cuál era la contraseña? Pues bueno, os dirá que os lo va a enviar por correo, o la posibilidad de restablecer vuestra contraseña por correo. Pues para que pongáis aquí, ¿vale? Bueno, pues ya tengo todo, mi nombre de usuario, descripción de web, todo esto se puede cambiar a posteriori, lenguaje en español. Aquí, ¿qué opciones me da? Pues me da la opción ya de instalar algunos plugins por defecto, ¿vale? Los que el hosting, en este caso SiteGround, dice pues que, o este tipo de autoinstalador me recomienda. Pues yo esto siempre lo desmarco porque a mí me gusta tener el control de los plugins que se instalan, ¿vale? Seguramente sean muy buenos, pero a mí me gusta tener el control de lo que se instala. Incluso el paquete de iniciación de WordPress, que es lo que, a ver si os perdéis, o a futuro, o dentro de un tiempo queréis llegar a este punto y estáis aquí, pues igual os conviene empezar esto. Esto al final lo que os va a hacer es una guía de instalación al principio, que os va a instalar guía un poco, os va a guiar mucho a la hora de hacer los primeros pasos de configuración. A mí no me interesa ahora mismo esto porque no me interesa las cosas que me van a venir aquí con esta autoinstalación, ¿vale? Y esto lo desmarco. Opciones avanzadas, ¿veis? Tabla de prefijo, pero lo que me pedía antes a la hora de instalar, pues bueno, esto lo dejo tal cual, ¿vale? Esto no hace falta que toquéis nada, ¿vale? Lo que te salga por defecto, donde haya estimado el hosting que tiene que instalar el WordPress, pues ahí viene instalado está, ¿vale? Y damos a instalar. Mira, ahora me dice que tengo que poner una contraseña más complicada. Voy a poner... Estoy haciendo, vamos, la contraseña a prueba de hackers, ¿eh? Admin José 1, 2, 3, 4. Bueno, pues, a ver, instalar. Y ya estaría. O sea, para que veáis que lo importante que es contar con un hosting que cuente con un autoinstalador de WordPress o con un panel de control, ¿vale? Venga, me dice, enhorabuena, el software ha sido instalado correctamente, WordPress ha sido correctamente instalado en esta dirección y en la dirección para acceder al panel de control, pues esta otra. Efectivamente lo voy a comprobar. ¿Veis? Aquí ya tengo y la dirección del panel de control, pues esta otra. José Antonio, este archivo que se acaba de bajar es el mismo que nos hemos bajado antes. ¿Qué archivo se te ha bajado? Bueno, no, perdona, cuando instalas WordPress es lo mismo que hemos instalado antes. Sí, sí, sí. Sí, sí. O sea, esto es... ¿Teníamos duplicado? A ver, esto es el entorno real, ¿eh? O sea, esto es un hosting real. Lo otro que hemos hecho es en el ordenador local, ¿vale? Vale, vale. Son completamente independientes y no hay ningún tipo de conexión el uno con el otro, ¿vale? Por eso no os confundáis ahí. Hemos visto una alternativa. La alternativa más fácil de todas, la de local WP, esa es la más fácil ahora mismo que existe, a falta de que la pulan un poco más. La segunda alternativa, para tener nuestro WordPress en local, pues todo lo que hemos hecho con SAM, y esta es la segunda vía. Hemos hecho dos vías alternativas para la instalación en local, y esta es la primera que hacemos en un entorno real, ¿vale? En un hosting que acabamos de contratar y por primera vez hemos instalado nuestro WordPress. Pues ya estaría instalado, ¿vale? No nos tenemos que preocupar de nada más. Un momentito, José Antonio, preguntan en el chat que si puedes repetir dónde se inicia la instalación. Si es volver otra vez al panel para que vean. Sí, panel de control que tengáis. Seguramente lo tendréis,
vamos, veréis el icono de WordPress. Está aquí en WordPress. Tú has creado un subdominio porque tienes muchas cosas. Eso Si lo tuviésemos nosotros en blanco, directamente pasaríamos a hacer la instalación, ¿no? Eso bueno, es, no, previamente lo de la seguridad. Si tenéis ya un dominio, lo tenéis vacío, tenéis todo vacío, pues directamente vais aquí a WordPress. Yo lo que he hecho ha sido, imaginad que tenéis ya una web en funcionamiento y dices, bueno, yo quiero ahora, este curso quiero que me venga bien pues para trastear un poco con WordPress. Pues bueno, seguramente tengáis la posibilidad de crear un subdominio que lo tendréis en un entorno real. O sea, podréis ver cómo responde vuestro hosting al WordPress y ahí podéis funcionar tranquilamente. Pero si no, por defecto, pues... una vez que visitamos el panel de control, pues esto veremos. ¿Que no encontramos aquí el WordPress? Pues seguramente haya una carpeta como estas. El Softaculous este es el que ha elegido SiteGround, ¿vale? Pero se puede llamar de 40.000 maneras según el hosting, pero habrá como una carpeta contenedora de todo paquetes de instalación de los principales software. Pues aquí, directamente de WordPress, es lo mismo, ¿vale? Aquí me salen en grande, incluso aquí tengo posibilidad de instalar todo tipo de programas. Todos estos tipos de programas, fijaos, 40.000 tipos de foros, vamos, galerías de imágenes. Bueno, esto ya sería un poco desfasado, ¿vale? Este tipo de galerías de imágenes, no os perdáis tampoco con esto. Pero todas estas funcionalidades, todos estos instalables, pues en este caso SiteGround me lo pone fácil para llegar y con 2 clics instalarlo, ¿vale? Pero este es el icono que os decía antes. La CP suele ser casi un icono muy universal, ¿vale? Si no veis cPanel escrito con texto, ¿vale? Pues vais a WordPress y aquí vais a instalar ahora y lo mismo que hemos hecho antes, ¿vale? Pues en este caso yo ya tengo, este sería vuestro dominio, el blog, usuario, contraseña. Esto lo desmarcáis todo, ¿vale? Y dais a instalar y ya está, ¿vale? No hace falta más, es nada, segundos, como veis. Sí, perdona, José Antonio. Antes en la instalación que permite colocar, o sea, con el HTTPS o sin él, con 3 W o sin ellas, ¿qué es lo que recomiendas? Sobre todo lo de las 3 W. ¿Ponerlo así como lo has puesto tú a pelo sin el 3 W o...? Yo recomiendo sin 3 W. Sin nada. Vale. Sí, lo recomiendo. A ver, a nivel de SEO, pues no suele haber problema. Antes quizá había más penalización. Ahora ya, pues, Google identifica pues, que es una cosa lo mismo que la otra, pero sí tengo que elegir a nivel de marca, porque luego si a nivel de merchandising, a nivel de marketing, pues que pongas tu nombre con el .com o con el .es. Que si marcas 3 W ahora y luego quieres ir a tu navegador y lo pones sin 3 W, te va a redirigir seguramente el hosting, ¿vale? No tendrá que estar configurado el hosting para que redirija de un 3 sin W a las 3 W si lo has elegido. Pero por eso yo pues directamente elijo sin las 3 W, ¿vale? Vale. Bueno, aquí os he dejado también los pasos por pantallazos, ¿vale? Lo repaso, rellenamos los datos y ya está. Bueno, pues ya estaríamos. Volvemos al panel. Aquí, si ya tenéis vuestro WordPress en un entorno local, pues si queréis me podéis seguir desde ahí, ¿vale? Ahí voy a empezar a cerrar todo esto. Vale. Esto lo dejo abierto. Este es el localhost, no me quiero confundir luego. Este es el entorno real. Vale. Bueno, pues la primera vez que llegamos a WordPress, esto es lo primero que vemos. Aquí ya cada maestrillo tiene su librillo de por dónde empezar, ¿vale? En cuanto a la interfaz. Así que una cosa que os recomiendo, que antes hemos puesto lo de disuadir a los buscadores de que indexen o que traten de rastrearlo en nuestra página web, ¿vale? Esa misma opción la podéis encontrar en Ajustes, Lectura y aquí disuadir a los motores de búsqueda de indexar este sitio web, ¿vale? Esto lo recomiendo porque si vamos a empezar a trastear ahora, pues estamos en un entorno real, pues nos aseguramos, ¿vale?
sobre todo para que no nos penalicen a futuro a nivel de posicionamiento web. ¿Vale? Voy a guardar los cambios. Y ya está. Este quizás sería el primer paso que tendríais que hacer, ¿vale? Llegar a ajustes, lectura y que no esté disponible, que no sea visible mi web. No será visible para los rastreadores, pero si ahora, por ejemplo, entráis desde vuestro navegador en en este caso marketandroll.es, seguramente vais a ver mi página web recién creada, ¿vale? Vemos que hay plugins que que lo siguiente será pues buscar un plugin que me cree una página de mantenimiento, que una página de bienvenida y me diga la página está en mantenimiento o está en construcción, vuelva más tarde, ¿vale? Para luego nosotros en nuestro entorno seguir trabajando. Pues quizá eso sería el siguiente paso que yo haría, ¿vale? Pues me voy a buscar plugins. Bueno, pensar antes que nada en que WordPress es la carrocería, ¿vale? Tenemos un coche muy bueno, pero tenemos la carrocería, tal cual. Las plantillas, que es lo que veremos más adelante, es la pintura, el ponerlo bonito, las 3 rayas deportivas quizá en el capó, todo muy bonito, ponerle la capa de pintura. Y los plugins es ya lo que nos da más funcionalidades extra. Pues yo qué sé, pues un alerón para que vaya más rápido o un tubo de escape más gordo, eso ya serían los plugins. ¿Por dónde empezar? Pues bueno, mucha gente pues suele empezar, pues evidentemente por la pintura, ¿vale? Pero en este caso, pues yo he ido directamente aquí a las funcionalidades extra que WordPress no me da y que ahora mismo me conviene, sobre todo para que no sea visible mi página web por parte de terceros. Automáticamente tengo que ir a plugins sí o sí. Bueno, pues voy a añadir nuevo. Y aquí creo que se pone directamente mantenimiento. Vais a ver que te salen muchísimas páginas, bueno, o under construction, si pongo bajo construcción, mejor. Eso es un repositorio de plugins que son instalables con un clic en nuestro WordPress, ¿vale? Hay 200.000, luego os diré cuáles son pues, los más recomendados. Luego sí que, pues quizás sí que me gustaría que depende del tipo de negocio que tengáis, pues que me enviaréis un correo diciendo, pues yo tengo idea de tener una página web que haga esto. Me enviáis por correo o me lo comunicáis y yo pues podría mirar quizá que si hay algún plugin entre todos los que haya, que seguramente haya varios que hacen lo mismo que tú exiges, pues por cuál tiraría yo o cuál te recomendaría yo, ¿vale? Porque ya digo, es importante dar una lista de 20 plugins y que todo el mundo se los instale. Somos muy dados a las listas, veréis 40.000 listas en Google de los 20 plugins esenciales de 2020, los 10 imprescindibles. No hay ningún plugin imprescindible, quizá 2 o 3, y el resto ya dependerá de vuestro tipo de negocio, del partido que le queráis sacar a vuestra página web. Esto ya under construction. Bueno, pues aquí tengo muchísimas plugins. Fijaos, para tener aquí todos estos tipos de plugins, me dan la funcionalidad de que mi sitio web, la página de bienvenida, sea una página en construcción y seguir trasteando como quiera. Luego os diré, también lo tendréis en la presentación, en qué cosas hay que fijarse cuando hay que instalar un plugin. Pues en primer lugar, yo me fijaría en la actualización. Hace 5 días. ¿Qué quiere decir esto? Que es un plugin que está cumpliendo seguramente con los últimos requisitos de WordPress o de la tecnología de WordPress, a nivel de seguridad, sobre todo, que no va a romper nada. Si WordPress lo acabamos de instalar ahora y lo tenemos actualizado, pues bueno, instalar un plugin que sea súper reciente significa que está al día a nivel de seguridad, a nivel de que vaya perfectamente bien tal y como estaba pensado. Y principalmente que sea compatible con tu versión de WordPress. Seguramente si acabamos de empezar un WordPress, pues muchos plugins pues serán los más top, que tengan más instalaciones activas, los que tengan más valoraciones, efectivamente los que sean más referentes en la funcionalidad que dan, pues seguramente estén siempre al día, o quizá se acabe de salir una versión de WordPress, pues igual están 24 horas hasta que se ponen al día. ¿Veis? Aquí hay, por ejemplo, plugins que ponen con tu versión de WordPress. Pues esto, por ejemplo, yo no lo instalaría. Este es un plugin muy básico que
no me va a hacer seguramente ningún tipo de chandrío en mi página web, pero si hablamos de otro tipo de plugins, que yo que sé, que habla de formularios, habla de, no sé, formato de una calculadora de presupuestos y demás, cosas que necesiten un poco más de miga de WordPress, que tienen un poco más de base de datos, que sean un poco más complejos, más que esto, pues yo no me la jugaría a instalar nada. Bueno, la recomendación principal es que antes de instalar ningún tipo de plugin es hacer una copia de seguridad, que sería también uno de los plugins que serían los siguientes a instalar. En primer lugar, pues voy a instalar el Under Construction. Creo que en la lista luego recomiendo otro, pero vamos, a ver si lo veo por aquí. Pero lo mismo me da. 400.000 instalaciones, 5 estrellas, las reviews. Lo comento también en la presentación por escrito. Importante, esto lo digo más a nivel de metodología, más que este plugin en específico, ¿vale? O sea, cualquier tipo de plugin que vayáis a ver, última actualización, que sea compatible y el número de, el número de reseñas e instalaciones activas. Pero siempre también ir a hacer clic en más detalles. ¿Por qué? Porque aquí en más detalles pues nos va a explicar los creadores del plugin, seguramente la mayoría lo harán en inglés, todo lo que este plugin me va a ofrecer. Pues aquí pues seguramente cae de cajón lo que me va a hacer y no tengo que perder mucho tiempo. Pero bueno, no cuesta nada venir aquí y echar un vistazo a cada plugin que queráis instalar, qué cosas me va a instalar con él o qué tipo de funcionalidades me va a dar, porque seguramente hay muchos plugins que viven quizá del nombre que tienen, le ponen un nombre al plugin para que sea muy atractivo de instalar, que sea muy genérico y luego resulta que esa funcionalidad que nosotros exigimos no la tiene una vez que lo hemos instalado. Pues bueno, pues ya hemos empezado a enmarranar un poco el código para una cosa que hemos instalado y no queríamos instalar. Y aquí en el apartado de instalación, pues aquí os va a decir cómo se instala el plugin. Lo normal es que aquí deis a instalar, pero aquí también os va a decir seguramente dónde luego va a estar instalado, porque cada plugin puede aquí, bueno, me va a añadir aquí nuevas funcionalidades. Unas veces los plugins, las funcionalidades extra se me van a quedar instaladas dentro de la sección de herramientas, otras veces se me va a quedar aquí en la sección de ajustes, otras veces se me va a quedar aquí como una pestaña más. Pues ese tipo de cosas, al final os iréis acostumbrando, ¿vale? Yo ya casi no me fijo en leerme esta pestaña, porque al final cuando lo instalas ya sabes más o menos dónde, ¿vale? Esta es casi la experiencia. En cualquier caso, luego en el apartado de plugins, si vais aquí a los plugins instalados, aquí os saldrán directamente los plugins y si tienen algún panel de control extra, os saldrá aquí un enlace que dirá ir a ajustes o ir a panel de control del plugin y demás, ¿vale? Serán accesos directos a las opciones de configuración de ese plugin respectivo. Bueno, pues me he quedado atrás en instalar este. Una vez que lo he instalado, no quiere decir que se haya activado. Instalar es que, bueno, ahí lo tengo. Ya se me ha descargado en mi hosting y a funcionar. Que sepáis que esto también lo podéis hacer desde vuestro local, ¿vale? O sea, si tenéis vuestro WordPress en local, el WordPress se va a conectar al repositorio online y vais a poder descargar los plugins desde ahí, ¿vale? O sea, esto lo podéis hacer también desde vuestro WordPress local. Es importante señalarlo, ¿vale? Cada vez os lo descargará igualmente. Y aquí automáticamente pues ya me lo ha descargado. Y veis, automáticamente ya me sale aquí el plugin instalado, ajustes o vas a la versión Pro. En este caso, la versión Pro, ¿qué es? Pues que seguramente puedo poner pantallas de inicio mucho más chulas, que si una cuenta atrás, que si una imagen personalizada, que si un vídeo, que si un formulario de contacto, déjanos aquí tu email para informarte de cuando la web esté en activo. Funcionalidades que ahora mismo pues no me interesan, son súper básicas las que yo necesito ahora. En este caso voy... Antonio, nosotros por defecto, la instalación primera que tenemos, nos viene por defecto el Akismet Anti-Spam y el Hello Dolly Stick. Vale.
A ver... ¿Recomiendas que los dejemos? ¿Los tenemos que eliminar? ¿Sirve para algo? El Hello Dolly se puede desactivar tranquilamente, ¿vale? El Akismet es como un mini filtro de seguridad de anti-spam, que bueno, pues si vais a estar en local, pues también lo podéis desactivar, ¿vale? El Hello Dolly se ha quedado como un clásico, es como una gracita de WordPress desde los inicios, ¿vale? No ocupa nada, tampoco no consume recursos, pero bueno, para hacer un poco de limpieza en cuanto a interfaz, ¿vale? Pues sí, yo recomiendo desactivar ese sobre todo. Bueno, pues además fijaos que en este caso, pues SiteGround aquí automáticamente me ha puesto de manera nativa, me ha clavado 2, me los ha metido con calzador, me ha metido aquí el Optimizer, que es para que vaya la web más rápida, ¿vale? Me puedo meter ya para ver qué es lo que me ofrece. Ese no lo tenemos nosotros. Este no lo tenéis porque este es propio del hosting, ¿vale? Pues seguramente igual en otro tipo de hostings, en OVH, WordPress y demás, pues seguramente tengan otro tipo de plugins que por defecto ya te lo cuelan en la instalación de WordPress, ¿vale? En este caso, este sí que me interesa porque, bueno, pues es un optimizador de velocidad para mi web, que encima lo ha creado mi propio hosting, o sea, mejor aval que mi propio hosting para que me haya metido un plugin firmado por él para optimizar, pues mejor que este plugin nadie se va a conocer la estructura de mi hosting, pues para saber cómo poder, renderizar más o optimizar mucho más rápido. Luego nos meteremos más detenidamente en esto, pero simplemente para que tengáis en cuenta eso, que seguramente veáis quizá algún plugin que he instalado por defecto. Bueno, en cualquier caso, vuelvo al que acabo de instalar antes y aquí ya me salen las opciones que me brinda este plugin. Los plugins, ya digo, no hay un manual estándar, no hay una guía que valga para todos los tipos de plugin. Cada plugin tiene su propia guía, su propio manual, cada plugin funciona de una manera completamente diferente, cada plugin tiene su propia metodología a la hora de configurar. Por eso es importante siempre dar al link ese de más detalles, donde veréis pues, el apartado de instalación, cómo se instala, un apartado de dudas frecuentes, seguramente lo tenéis. También cada plugin incluye un enlace al subforo de ese plugin en caso de que tengáis algún problema. Lo voy a ver un segundo otra vez. Antonio, los que no tenemos el hosting contratado, ¿vamos haciendo esto en local también o no? Sí, lo podéis hacer en local. Podéis instalar tantos plugins, podéis instalar los plugins igual. Lo único que se descargarán en vuestro ordenador. Vale. Bueno, lo que os decía antes de la pantalla de más detalles, que vuelvo a ella porque me parece importante, según lo estoy diciendo, que igual la importancia que tiene, es que aparte de la descripción y todo lo que incluye, la instalación, este es otro plugin, el primero que he dado, he hecho clic en el primero que he pillado. ¿Veis? Lo malo es eso, que será en inglés. O sea, si no dominamos el idioma, pues seguramente podemos estar un poco perdidos. Aquí el registro de cambios según las versiones, pues imaginad que acaban de sacar una nueva versión. Tenemos un plugin instalado y me avisa de que ese plugin, aquí me sale un botón de actualizar plugin. Pues bueno, no pasa nada, antes de darle al botón de actualizar, ver si esa versión que han sacado me renta la actualización, me renta dedicar un mínimo de recursos a su actualización o va a ir en detrimento, igual no es compatible con mi WordPress. Pues bueno, veis aquí el registro de cambios de más viejo a más nuevo. Capturas de pantalla, no todos lo incluyen, no todas estas pestañas son comunes a todos los plugins, ¿vale? Hay desarrolladores que sí que incluyen este tipo de información documental online para cada plugin que han creado, pero y hay otros que no, hay otros que directamente te sale la descripción y las valoraciones y poco más. Y en las valoraciones, pues veis aquí, pues veis la gente que en los últimos comentarios, pues también fijaros en las fechas más recientes. Igual hay gente que te detecta algún tipo de problema y lo pone en la valoración. Pues bueno, pues no pasa nada por dedicar unos segundos de si ha habido problemas recientes con el plugin que acabamos de instalar, ¿vale? Bueno, pues podemos también visitar la página del plugin en wordpress.org. Nos saca y nos lleva directamente al repositorio, ¿vale? Y es prácticamente lo mismo, ¿vale? Lo que estábamos viendo era pues una ventana emergente, pero es lo mismo. Y lo que os decía antes, importante, cualquier tipo de problema, pues si de todo lo que hemos visto aún así estamos inseguros, por lo que sea, pues bueno,
tienen su propio foro de soporte cada plugin, que tenéis cualquier tipo de problema, un error que os ha dado WordPress al instalar el plugin o un error que os ha salido a posteriori o no tenéis dudas en cómo sacarle el máximo provecho a un plugin por una funcionalidad que sale anunciada pero no os funciona por lo que tenéis aquí el foro en el que podéis escribir directamente al desarrollador o el desarrollador propiamente os contestará o la propia comunidad, como estamos hoy haciendo aquí un poco, ¿verdad? Que había resolución de dudas un poco entre los compañeros, pues igual aquí te pueden dar la solución a algún tipo de error que quizás sea muy genérico. Bueno, pues simplemente tener eso en cuenta. Volviendo al primer plugin que yo instalaría, pues el de modo de construcción, doy aquí a activar. ¿Impido los motores de búsqueda indexar el sitio temporal? Pues doy a on, aunque ya automáticamente lo he hecho antes. Mira, me dice que según el tipo de cosas que quiero activar, que compre la versión premium. Pues bueno, me da igual, lo dejo en off porque WordPress en una capa superior ya le he impedido que eso lo haga, ¿vale? O sea, no tendrías que preocupar más. Seguramente todo este tipo de cosas también no me deja activarla. Bueno, yo doy a todo que on, va a funcionar. Voy a guardar cambios. En diseño. Sí, yo voy en orden, pestaña por pestaña. Siguiente diseño, pues el diseño que quiero dedicar a mi página en construcción. Este sería el más básico. Veis que hay algunos que te señala como que son premium, que habría que pagar por ellos. Veis lo que os digo, pues algunos que incluyen formulario de contacto y demás. Otros que por su propio diseño pues son un poco más currados, pues, pero vamos, que creo que para lo que no necesitamos no hay que tirarse muy panza arriba, O sea que aquí con este, por ejemplo, el diseñador, bueno, activar, el básico, eso es el que pongo yo directamente, activar. Y ya estaría. Si os fijáis, el detalle de que aquí automáticamente, como antes lo he dado a activar, ya me sale aquí en verde. En verde es que está activado el modo construcción. Ahora yo si me meto en mi página web como administrador, sí que voy a poder seguir viendo mi página web. Pero mira, propiamente este plugin directamente me dice, está activado el modo construcción, pero usted, como está en la lista blanca, evidentemente por ser administrador, por ser el dios de la página web, pues evidentemente lo puedo ver, puedo seguir trasteando. De eso se trata, de que yo aquí en mi WordPress puedo seguir creando páginas, puedo seguir maquetando, puedo seguir organizando mi página como quiera, añadiendo imágenes y demás, que no se va a ver. ¿Por qué? Porque si yo me meto en esta página web, pero lo abro desde una ventana de incógnito, ¿vale? Clic derecho, ventana de incógnito, o sea, como que no estoy logueado. ¿Ves? Aquí no me respeta que estoy logueado. Esto es como si fuera una navegación de terceros, ¿vale? Estoy simulando ser un usuario corriente completamente. Me meto y esto es lo que me sale. O sea, yo pensaba que me iba a salir en inglés, que lo iba a tener que tocar en el siguiente paso, pero no. Automáticamente ya me sale. Lo siento, estamos haciendo trabajos en el sitio. Esto es lo que, si ahora mismo os metéis en esta dirección, vais a ver, pero yo puedo seguir tocando las tripas, ¿vale? Pues por eso es un plugin que yo creo que es esencial si tenemos nuestra web en entorno real y queremos estar tocando durante un tiempo, ¿vale? O incluso implementando algún cambio temporal, ¿vale? Que no es hacer la web desde cero, queréis cambiar la página de inicio completamente y entre que no tenéis claro cómo poner las imágenes más arriba o más abajo, qué textos empleáis, pues bueno, un fin de semana decís, oye, modo de mantenimiento y puedo estar guardando cambios y ver cómo van quedando en móvil y demás, ¿vale? Pues una vez que estéis contentos, desactiváis el modo de prueba y ya está. Veréis aquí al plugin otra vez, daríais a off y ya está. Y aquí podéis elegir pues todo tipo de el título. Bueno, en este caso, fíjate, me lo sale en inglés. Ese es el título de arriba, en la pestaña, ¿vale? Está en mantenimiento, está en construcción. El título de la página me sale en inglés. Y aquí veis, me sale pues, el título que quiero poner. Y aquí tampoco perdería más tiempo. O sea, esto es simplemente para que lo tengáis en cuenta. ¿Vale? Pues ya está. No quiero perder más tiempo en todo tipo de configuraciones, que habrá muchísimas. Bueno, en este caso, pues me da la opción de que me salgan los enlaces a la página de Facebook. Pues bueno, pues quizá aquí me podría ser interesante decir, oye, estamos aquí trabajando en un sitio web, pero seguimos activos en redes sociales. Y ponemos aquí la dirección de nuestra página de Facebook, de nuestro Twitter, de nuestro LinkedIn y os saldrán los iconos
de redes sociales para que sean clicables, ¿vale? Y que derivéis el tráfico a vuestros perfiles de redes sociales. Simplemente es eso, ¿vale? Como anécdota. Aquí puede ver quién está en la lista blanca que me decía antes, si yo el administrador o si tengo más usuarios que me están ayudando con la página web, pues oye, que todos, salvo los suscriptores que quizás sería el nivel más básico, pero todos los que trabajan en los contenidos, en darle contenido de página web, pues que todos puedan ver en todo momento cómo se está trabajando en las tripas, ¿vale? Detrás de la cortina. Pero veis, no estoy tocando ya nada, esto es simplemente estoy viendo las posibilidades que me da este plugin. Simplemente le a on y ya está. Ya a funcionar. Bueno, pues te da a guardar cambios. Vale. Pues bueno, hemos visto, bueno, y había dicho instalar otro. A ver un segundo para instalado. Vale, instalado solamente este. Vale. Bueno, vuelvo un segundo a la presentación. Bueno, tenemos casi el principal. Seguiremos a continuación de qué lista de plugins son los que había que instalar quizá más adelante, ¿vale? Pero, como hemos hablado de los roles, de la lista blanca esta, de qué tipo de usuarios pueden ver la página, cómo se está haciendo, la página web definitiva. Pues bueno, hay que tener en cuenta, sobre todo si tenemos un negocio que compartimos pues, con un socio, con un community manager, que queremos crear contenidos para nuestro blog o para un desarrollador web, que nosotros queremos hacer nuestra página o la hemos hecho y no estamos convencidos, oye, contratamos a un diseñador web para que entre en las tripas. Pues bueno, aquí tenéis la posibilidad de, en la pestaña de usuarios, dar los roles a quien vosotros estiméis. Ponéis la dirección de correo, el nombre de usuario, la contraseña que utilice ese usuario y ya está. Cuando se inicien en el panel de administración de WordPress, meterán su usuario, meterán su respectiva contraseña y verán hasta donde vosotros queráis que vean. O tendrán las capacidades de actuar según vosotros estiméis. Pues aquí os he dejado pues, una chuleta de los 5 roles principales que por defecto WordPress nos crea. El administrador, pues evidentemente puede hacer todo. El editor, segundo paso. El autor, el colaborador y el suscriptor. Pues bueno, el suscriptor, pues pensad ahora mismo que se lleva mucho el tema de la monetización por acceso a revistas, a periódicos online o contenidos premium. Pues ahora, por ejemplo, creo que Mundo Sonoro, que es una revista y con bastante presencia aquí en Zaragoza, pues por ejemplo creo que acaba de sacar ahora mismo su propia suscripción. Si vosotros queréis apostar por vuestro negocio en ese tipo de cosas, o imaginad que sois una consultoría y ofrecéis un paquete, una suscripción mínima a clientes, a entradas de vuestro blog en los que habléis de cosas muy técnicas o de cosas muy útiles, pues imaginad, yo que sé, ahora con el tema de IVA y tal, pues oye, pues creáis una guía específica pues para hacer el IVA o la declaración del IRPF o lo que sea. ¿Os parece? O queréis dedicar tanto tiempo a vuestros clientes, pues bueno, que eso no queréis que sea público, sino si queréis un trato especial para clientes específicos, pues bueno, pues queréis vuestra lista de suscriptores y solamente los suscriptores cuando quieran entrar en la noticia para verla, dirán, mete tu usuario y contraseña si quieres verla. Simplemente se trata de eso. Tantos roles podemos crear como queramos. Este es los plugins, estos son los roles que hay de manera nativa, ¿vale? Pero hay plugins que podemos implementar y nos va a dar funcionalidades extra, nos va a permitir crear un rol a nuestra medida. Oye, queremos crear un editor que además de hacer todo esto, pues que también pueda, yo qué sé, añadir, editar y borrar usuarios, por ejemplo. Pues bueno, pues podemos crear un rol específico. De manera nativa WordPress nos lo permite, son estos 5, hay que modificarlo, pero si no nos convence ninguno de ellos por nuestro plan de negocio, pues hay plugins que nos habilitarían esa opción, ¿vale? Un plugin que os he puesto aquí, que es quizá de los más recomendados para ello, pues es el Membership and User Role Editor plugin. Pues es un plugin que nos hace eso, ¿vale? Crear roles a medida. Simplemente lo dejo a modo de curiosidad. Los plugins, en definitiva, pues son extensiones que se instalan en WordPress para mejorar sus prestaciones de serie, añaden nuevas funcionalidades para mejorar nuestra web sin necesidad de editar código. Esto es lo principal.
Kiko, por ejemplo, sí que es capaz de crear plugins, ¿vale? A medida del cliente. No sé si el último día, pues seguramente os invitará a tocar un poco más de código, por lo que me contó. Pero bueno, lo principal que tenemos que saber de los plugins, que antes de instalar, antes de instalar hay que comprobar y comparar lo siguiente: el número de instalaciones activas, lo que hemos dicho antes, si es compatible con tu versión, fecha de última actualización y ver siempre los detalles. Aquí como he adelantado antes, os lo dejo también a modo de chuleta para que no lo olvidéis, ¿vale? Los plugins recomendables, aquí es donde empieza la polémica o empieza un poco el debate abierto. Aquí os he puesto pues en estrellita los que parecen quizá los que son más referente por cuanto sus funcionalidades pues son extensibles a la gran mayoría de los negocios. Pues a ver, el Yoast SEO es el plugin número 1 para trabajar el SEO. Pues, evidentemente, si tenemos una página web y no estamos trabajando el SEO, es decir, las técnicas de optimización para que nuestra página se muestre en las páginas de resultados de búsqueda de Google o de cualquier otro buscador, pues es como si no estuviéramos. Pues bueno, este plugin, que una vez que lo instalemos veremos cómo es, pues nos va a permitir eso, nos va a facilitar muchísimo esa tarea, incluso aunque seamos SEO. Pues, como en mi caso, por ejemplo, pues yo me dedico a optimizar. Sí, tenemos que hacer un trabajo previo de qué palabras clave queremos potenciar, qué tipo de palabras clave me interesan más, cómo busca el público mi servicio, mi producto, pero eso sería otro módulo que creo que no sé si está colgado ya en YouTube, el módulo que vimos de SEO, y no sé si aquí habrá unos alumnos que dieron ese módulo. Ahí vimos todas las claves que había que tener en cuenta a la hora de optimizar un sitio web. Bueno, pues esta herramienta me facilita mucho eso, ¿vale? Tanto a nivel práctico, a nivel usuario medio, como a nivel profesional, ¿vale? Es una herramienta esencial ahora mismo, ¿vale? Creo que hay otra que también intenta hacer un poco están ahí un poco de competencia entre las dos, pero bueno, el Yoast SEO sigue siendo ahora mismo el plugin de referencia, ¿vale? Ya digo, esto luego los iremos instalando, ¿vale? Pero para que lo tengáis en cuenta las funcionalidades que podemos alcanzar. El Duplicator. Pues el Duplicator nos va a permitir migrar y hacer una copia de seguridad de los archivos y la base de datos de WordPress. Duplicar y mover el sitio de una ubicación a otra rápidamente. Esto es lo que os decía antes de las copias de seguridad. Oye, yo creo la página web creo mi página web ahora, por ejemplo. Imaginad que lo estáis creando en el entorno local, como estáis haciendo, ¿vale? Y luego yo, si esto lo quiero subir a mi página, a mi hosting que lo he contratado, pues bueno, pues con este plugin, con el Duplicator, lo que me va a permitir es que con 2 clics me va a hacer la copia de seguridad o la copia tal cual de todo mi sitio web, y luego yo cuando vaya a mi sitio web, a mi WordPress en el entorno real, o sea, yo activo mi WordPress en el entorno real, lo primero que hago es instalar este plugin, el Duplicator, y ahí me va a dar la opción de importar una copia de seguridad. Entonces cogeré y el archivo que me ha creado en local, en mi ordenador, se subirá y lo aplicará. Entonces veré en mi entorno real el sitio web que he creado en mi entorno local, en mi entorno de pruebas, ¿vale? Esto es importante. Fijaos que, por ejemplo, Kiko me decía, si vais a tocar algo o hacéis mucho en el tema de maquetación o de construcción de la página web, por ejemplo, pues oye, me haces un Duplicator, es decir, te instalas el plugin en el WordPress que estéis haciendo, y así yo me descargaré la copia y la subirá al servidor de Nikon, donde él el último día pues seguirá trasteando con el WordPress, ¿vale? Pues para que veáis que a nivel profesional es también un plugin de referencia, pero a nivel personal también, o sea, si hacéis cambios o cada X tiempo os aplicarais, os crearéis esa obligación de una vez a la semana, oye, hacer una copia de seguridad con el Duplicator o una copia mensual, porque al final estos son recursos y nuestra página web va creciendo y creciendo, pues evidentemente las copias de seguridad van pesando más. Si tenemos un hosting, pues es la importancia de un hosting que nos haga copias de seguridad diaria. En ese sentido, no nos tendríamos que preocupar si se rompe el sitio, pero esa copia de seguridad no nos va a permitir malear el archivo de nuestra web como nos permite hacer este plugin. La copia de seguridad pues es algo más genérico, más técnico a nivel de hosting. Esto es que nosotros tenemos plena disposición de nuestra copia de seguridad. Podemos llevarla de un sitio a otro. Sobre todo quedaos con eso, de que lo que hagáis ahora en local,
con este plugin os va a dar la posibilidad de crear un archivo comprimido de vuestra web con todo lo que hagamos y luego en un entorno real, en un hosting que tengáis contratado, instalando primero este plugin, os va a dar la posibilidad de importar un archivo al otro, subirlo a internet, ¿vale? Por eso le he puesto la estrellita de plugin clave. Vale, perdona. A la hora, es decir, el otro estando vacío del todo, lo único que necesito previamente es instalar el plugin también este de duplicatos pero todos los demás plugins que yo haya instalado en local, eso sí que se van con te coge todo. O sea, el duplicator te coge todo. La web tal cual, te coge la web, todo, con todos los plugins te la empaca, te hace un paquete bien gordo según sea tu página web, según hayamos avanzado, y te lo sube tal cual y te lo descomprime. Vale, y a excepción de ese, que sería el único que tendría que instalar en el hosting, que está ya vacío, pues todo se importa. Vale, perfecto, gracias. Bueno, un segundo, que he dejado de ver el chat, a ver si por ahí, que no quiero perderme a ningún comentario. Vale, veo que no hay. Vale. Bueno, pues a ver, sigamos. Otro plugin que recomiendo yo, el Redirection. Aquí he puesto esto cuando lo tengáis en PDF. Bueno, primero he puesto aquí el nombre tal cual de cómo lo podéis buscar en el repositorio de plugins. O sea, el repositorio de plugins es dentro del panel de administración, en plugins, en la casilla de buscar plugin, pues ponéis el nombre tal cual, ¿vale? Pero como puede haber nombres quizá un poco más genéricos, que luego podéis encontrar como este de Redirection, pues puede haber igual varios plugins que se llamen así o que incorporen prefijos o sufijos o extensiones del nombre. Bueno, aquí en el PDF tendréis el enlace directo a ese plugin, porque a la hora de instalar lo tenéis en cuenta, ¿vale? En este caso. Bueno, ¿qué hace este plugin? Este plugin me parece interesante porque imaginad que, pongo un ejemplo, tenéis que clases de inglés online, por ejemplo, ¿vale? Os pongo un ejemplo real. Un cliente tiene una academia de idiomas y ahora pues quería ofrecer clases de inglés online. ¿Qué ocurre? Que muy alegremente crea una página web que se llama Clases de Inglés Online. Y entonces la manera de acceder es miacademia.com/clases-inglés-online. Vale, muy bien. ¿Qué ocurre? Que luego se da cuenta a la hora de hacer una investigación de posicionamiento de que sus principales competidores, por ejemplo, no utilizan clases inglés online, sino que utilizan la palabra curso inglés online. Entonces tú, joder, pues yo creo mi página y haciendo hincapié en esa palabra clave, con todo lo que hemos aprendido de SEO en un módulo anterior, ¿y ahora qué hago? Porque en la página web sí está posicionada, además la tengo enlazada, yo qué sé, desde redes sociales, desde a un foro, desde un directorio que no tengo yo posibilidad de modificar el enlace, vaya liada. Ahora mismo, si quiero cambiar el nombre de la ruta, pues bueno, pues con este plugin lo que me permite es fácilmente en una casilla decir, oye, la gente que llegue a esta... Bueno, primero lo que tengo que hacer es cambiar mi página, de cambiarle la ruta, veremos que es muy fácil, o sea, el nombre de página y te da la posibilidad de cambiar el nombre de la página y en la ruta, dónde va a estar, cuál va a ser la ruta URL de tu página web. Eso siempre, en cualquier caso, eso siempre vais a poder modificarlo en cualquier momento de cualquier tipo de página web. Pero claro, si lo modificamos así alegremente y tenemos que esperar a que sea Google el que se dé cuenta de que la página donde tenía que estar ya no está y que hay una página nueva que es la que ya tenía indexada antes, bueno, un jaleo de la leche a nivel de posicionamiento. Pues bueno, este plugin lo que me permite es decirle a Google, oye, la gente que entra al navegador a clases inglés online, los rediriges al instante a cursos inglés online. He modificado la ruta de mi página web, no he modificado nada más de mi página web, no único que cambio la ruta, pero la gente que llegue a clases de inglés que siga siempre operativo, que ese enlace no se rompa, no salga luego el clásico error 404 de la página que buscas no se ha encontrado, que eso queda horrible, sino que directamente me redirige a todas las consultas a esta dirección, me las rediriges aquí. Pues por eso me parece bastante clave. Que luego a la larga una optimización SEO siempre es conveniente, pues luego cambiar los enlaces entrantes y olvidar
la dirección anterior, ¿vale? Pero de momento el primer paso sería redirigir el tráfico. Ese sería el cambio número 1, ¿vale? Pues este plugin me lo permite. WordPress por defecto no. También permite además eso de redireccionar, saber qué errores 404 ha dado. Me va a decir, oye, que es la gente que ha entrado a esta página le ha dado error 404. Igual es que deberías hacer un redireccionamiento. Y vas a ver también las consultas, te va a salir una tabla en la que vas a ver, oye, 50 personas han entrado a esta dirección y esas 50 personas las hemos redirigido con éxito a la dirección buena. Pues también te permite esa trazabilidad para saber que has hecho bien, ¿vale? Cookie Notice, pues bueno, pues ¿qué voy a decir? Si todos tenéis una empresa, pues a nivel de protección de datos, como está la cosa ahora, ¿verdad? Con la directiva, con el Reglamento General de Protección de Datos a nivel europeo, que hay que tener bastante cautela, con el tema de las cookies, con el tema de la política de privacidad, de la protección de datos, pues bueno, este plugin también es ahora mismo esencial. Como hay varios, ¿vale? Ya digo, para estas funcionalidades quizás redirección hay menos y para cookie hay 200 posibilidades de plugins, porque es muy sencillito. Lo que te permite este plugin es la clásica ventana emergente desde abajo de la página de este sitio web utiliza cookies, aceptar o ver más información o descartar. Pues bueno, este plugin es lo que hace, ¿vale? Podemos personalizar el color de la ventana emergente, el texto que queramos poner, el enlace donde dirigimos a los usuarios para que sepan más de nuestra política de cookies o de nuestra política de privacidad, ¿vale? O sea, es un plugin esencial ahora mismo en Internet. Este es el plugin que quería instalar yo. Bueno, he instalado el otro que me hace el mismo papel, ¿vale? El plugin número 1 para crear páginas de próximamente en construcción modo mantenimiento. Este otro, Duplicate Post, que me va a permitir clonar entradas y páginas. Imaginad, tenéis, cuando nos metamos a crear páginas de servicio, queremos crear una página específica, imaginad que vendo, yo qué sé, pues soy un despacho de abogados y vendo pues servicios de derecho, asistencia en derecho penal o derecho administrativo y demás. Y al final, lo que tengo yo en mi mente es siempre la misma maquetación de imagen, el texto del quiénes somos, los beneficios de contratarnos, teléfono de contacto y formulario. Pues si al final voy a tener la misma estructura, incluso el mismo contenido, que luego ya procuraré en cambiar los textos para que no nos pisemos los pies y no estemos autoplagiándonos, pues bueno, esta funcionalidad que me parece esencial. Yo creo que esto tarde o temprano pues WordPress lo incorporará de manera nativa porque al final es un recurso muy habitual de decir, joder, tengo esta página creada, quiero crear una prácticamente igual, quiero cambiar simplemente las imágenes o 4 textos y tengo que hacerla desde cero. Pues bueno, este plugin lo que me va a permitir es que luego en el listado de páginas vais a ver un botón al lado de editar, al lado de editar la página, un enlace que va a poner clonar o duplicar. Pues vais a clonar y te crea una página en borrador ya directamente para trabajar sobre ella y a publicar si queremos o no queremos. A la hora de crear entradas, igual, pues si siempre tenemos más o menos una estructura de entradas de nuestro blog que nos gusta, pues bueno, pues es la manera de simplificar ese trabajo, de no empezar las cosas desde cero, sino con una plantilla, ¿vale? WooCommerce, esto es lo que veremos al final del módulo, es el plugin necesario para construir nuestra tienda online, ¿vale? Ya nos meteremos más adelante en él. Pero si queremos tener una tienda en WordPress, pues es en WooCommerce, no queda otra, ¿vale? En cuanto a formularios de contacto, bueno, aquí he puesto quizá el más universal o el más estándar. Aquí ya también hay varios en consideración. Esto ya dependerá de cada uno cómo se maneje o que le resulte más práctico de manejar, ¿vale? Esto sí que aquí ya empieza casi lo del cada maestrillo tiene su librillo, casi empezaría aquí, ¿vale? En este caso, el Contact Form 7 y más el plugin de Flamingo son 2 plugins que son perfectamente compatibles. El Contact Form 7 simplemente es para crear formularios de contacto, la clásica ventanita de formulario de contacto en una página web, tu nombre, tu email, tu teléfono, si quieres añadir el cuadro de texto de enviar un mensaje para que el usuario pueda enviar un mensaje, el botón de enviar
y ya está. También te permite crear mensajes de autorrespuesta directamente a quien te ha completado el formulario y, bueno, y cómo quieres recibir tú ese mensaje. Tú podrías editar en una siguiente pestaña, pues, oye, yo este mensaje quiero que me llegue a mi correo electrónico con esta maquetación en concreto, que me salga directamente el nombre 2 puntos, teléfono 2 puntos, el mensaje que ha puesto 2 puntos y poco más, ¿vale? Ese también lo veremos seguramente en funcionamiento. Y el Flamingo, ¿por qué digo que es complementario? Porque en muchos listados vais a ver seguramente solamente el Contact Form 7 como plugin recomendado. El Flamingo, ¿qué me va a permitir? Que si por cualquier motivo mi formulario deja de estar operativo durante unos instantes o durante un día, por lo que sea, cualquier tipo de problema que haya podido haber en mi hosting, pues el Flamingo lo que va a hacer es una copia de seguridad de todos los mensajes que me llegan por formulario de contacto. Es decir, que yo puedo estar muy alegremente en mi negocio y decir, pues no me llegan formularios de contacto, y luego resulta pues, que se han perdido por el camino, no se han llegado a enviar por problemas con el hosting. Pues bueno, en Flamingo, instalando ese plugin, os añadirá una casilla extra a vuestro panel lateral de administración en el que veréis ahí un listado de todos los formularios de contacto que los usuarios han completado, todos los que han dado a enviar. Eso primero los guardará en WordPress y luego los tratará de enviar, ¿vale? Pues me parece esencial en este aspecto. Hay otros plugins, que es el Gravity Forms, que también nos permite también realizar bastantes funcionalidades. Para formularios de contacto, pues hay muchísimos. Hay otro que es mucho más simple, que seguramente es el que veremos por defecto cuando empecemos a instalar y empezar ya a maquetar nuestra web. Ya os diré cuál es, pero bueno, estos serían quizá los más estándar, ¿vale? Que seguramente igual alguno de vosotros ya lo conozca. El Jetpack es un mega plugin, como pongo aquí, clásico, pero que es tan grande, es un plugin que quiere hacer tantas cosas al mismo tiempo, nos ofrece tantas funcionalidades que al final lo que hace es de nuestro WordPress de sobremanera, ¿vale? ¿Qué es lo que nos ofrece Jetpack? Pues es el clásico, nos ofrece la posibilidad de incluir los botones de redes sociales a cada una de nuestras entradas de nuestro blog. Nos ofrece pues la divulgación automática en redes sociales, es decir, oye, cada vez que yo publico una entrada en el blog, quiero que automáticamente me mandes la publicación a Facebook, a Twitter y a LinkedIn, por ejemplo. Pues este plugin me da esa funcionalidad. Sobre todo me quedaría con esa funcionalidad y bueno, con las estadísticas que te da. Si no te quieres complicar en Google Analytics o no tienes esa posibilidad, pues bueno, Jetpack pues te sirve como recopilador de estadísticas. Pero estas son quizá 3 o 4 funcionalidades de entre las 20 que por defecto ya te mete y aunque no las actives todas, al final es recursos que puedes estar comiéndote de WordPress. Aquí Susana sí que pedía que levante la mano. Hola. No sé si en estos, dentro de mi desconocimiento, ¿haría falta algún tipo de antivirus o algo? No. Para nada. No. Vale. Pues, me voy a poner ahora que lo has dicho, no tiene nada que ver con lo que comentas, pero es, por ejemplo, el clásico anti-spam. Es lo más cercano que podemos estar a antivirus, ¿vale? Es un anti-spam, es un filtro anti-spam. El XP, por ejemplo, es un filtro mínimo, pero también está el clásico eres un robot. O sea, identificar quién te visita si es un robot, la casilla de verificación de no soy un robot, que bueno, ahora mismo esos plugins que no dejan de ser plugins o funcionalidades de Google, esas son propias de Google, ya directamente detectan cuando una navegación veréis en muchos formularios de contacto la casilla de no soy un robot o inserte estos dígitos súper raros, torcidos o identificados. ¿Y esos son plugins? No es un plugin propiamente dicho, pero bueno, no tenía previsto mirar, pero ahora que me lo voy a apuntar para una vez que lo hagamos, a ver si podemos entrar un poco en ello. Es una funcionalidad que hay que tocar ya cosas de Google con APIs y demás, ¿vale? Pero bueno, me lo apunto para que... ¿Y el de Analytics, el de Google Analytics, también sería recomendable si hacemos el algo? de Google Analytics, pues a ver
si ya puedes acceder a Google Analytics de manera natural, o sea, pues yo no. Bueno, pues no sabemos, pero ya veremos algún tutorial. Pero si quieres de manera resumida, y pues sí, pues como estadísticas, un plugin que te ofrezca las estadísticas del sitio web, pues sí, tiene un plugin oficial en Google Analytics, pues sí, lo instalaría. Yo, pues como yo intento promover que es ese tipo de herramientas, pues accedamos de manera externa, de manera. Si tenemos Google Analytics, pues voy a Google Analytics y lo veo ahí, no solo, sí, los datos resumidos, sino veo todo el panel de control. Pero como datos resumidos... Pero habrá que metérselo aquí. ¿El qué, perdona? El código que te da luego veremos dónde se mete ese código. No hace falta instalar ningún plugin. Ese. Sí, no hace falta instalar ningún tipo de plugin para meter el código de seguimiento. Veremos dónde se hace. ¿Vale? Pero no sé si lo veremos, si lo veré yo o lo verá Kiko, pero vamos, es tocar código, es añadir esa línea de código, hay que meterse en el editor de código, pegar y ya está. Y son 30 segundos, ¿vale? Vale. Aquí más, sigo con, y creo que esto ya termina así la lista. El SG Optimizer, pues es el que habéis visto que me ha instalado el SEGNode por defecto, que no deja de ser pues un optimizador que detecta, que te hace las fotos caché. Si os recordáis, al principio de mi exposición hoy era el tema de que las páginas en WordPress son dinámicas, es decir, cada vez que te metes tú en un WordPress, lo que haces en ese momento, en ese segundo, lo que haces es la consulta, va a la base de datos, coge los datos, llega el WordPress con su PHP, te construye la cabecera, el pie de la página, el lateral, te junta todo y te devuelve la página que tú estás viendo en ese momento, la página HTML estática. Bueno, pues este tipo de plugins que he puesto aquí, Optimizer me daba la posibilidad de crear la caché, de crear esa foto que para un contenido estático de una página, de una empresa de servicios que no cambia prácticamente sus contenidos para nada, pues bueno, que cada visita no sea una consulta en la base de datos, sino que sea una foto perfectamente funcional, ¿eh? No es una foto en plan imagen que no sea interactiva, va a ser perfectamente interactiva. Lo único es que esa consulta ya la realizo una vez y no tiene por qué estar realizándola todo el rato, ¿vale? Este también lo veremos un poco más adelante. Otro plugin de los recomendados. Aquí ya no he puesto estrella. Aquí ya he empezado antes con lo de cada maestrillo, pues tiene su librilla y cada pues, persona pues igual se apaña con un plugin mejor que con otros, pues quizá por su interfaz, porque quizá se complica con demasiadas opciones. Quizá un plugin que hace unas funcionalidades específicas me ofrece tantas opciones y tantas casillas de desmarcar y que me vuelvo loco. Pues prefiero uno que yo sé que me hace esto y ya está. Me da la opción de activar, desactivar. Pues eso cada uno como mejor se apañe, ¿vale? En este caso, pues he puesto este de social media, que es para diseñar botones para compartir en redes sociales. Clásico, pues las pestañitas, los clásicos botones de compartir en Facebook, en Twitter, en cualquier otra red social. Aquí he puesto entre paréntesis freemium. ¿Qué significa esto? Que todos los plugins que estamos viendo hasta ahora, pues la mayoría pues, son todos gratuitos, al menos una base, ¿vale? Por ejemplo, el que hemos visto antes del Under Construction, pues me ponía que lo he instalado, plenamente funcional, lo habéis visto. Lo único que si quería añadir más funcionalidades, más extras, pues ahí tenía que pagar. Pues en este caso pasa lo mismo, ¿vale? Los freemium son los que por una parte el paquete básico es gratuito, pero luego si quiero pagar, pues más funcionalidades o más cosas que tendré extra, ¿vale? Este otro es, no sé si seguramente sí, habréis visto este tipo de blogs que incluyen al principio, aparte del título en grande del contenido del blog, pues incluyen como un índice, ¿vale? Un índice pues suele ser de color azul, con un índice con todos los subapartados que hay. Suele ocurrir sobre todo en los blogs que son un poco más didácticos, un poco más de guías. ¿Cómo se hace esto en WordPress? Pues seguramente acabaréis en algún tipo de blog de algún experto que te pondrá, que habrá desarrollado su estructura de la guía con un índice arriba. Pues este plugin es el que te lo hace, ¿vale? Es la manera sobre todo de trabajar el SEO. Pensad sobre todo si tenéis en este tipo de plugin, si tenéis pensado en vuestra estrategia de página web, curraros una buena página, un buen plan de contenidos a nivel de blog en el que cada semana o cuando vosotros estiméis,
vais a hacer pues, una pedazo de guía o una pedazo de artículo de investigación o lo que sea. Bueno, pues este plugin os va a permitir crear ese inicio automáticamente arriba y a nivel de SEO os va a beneficiar bastante. Media Cleaner. Este lo quería poner porque es lo que os decía antes. El WordPress, si es muy criticado, es por la cantidad de basura que puede generar a nivel de código y a nivel de archivos. O sea, sobre todo en el tema de las imágenes. Subimos cualquier imagen para nuestra portada. Bueno, no va a subir esa imagen, pero nos la va ya automáticamente a recortar para formato avatar, formato un poco más panorámico, formato más alargado, tamaño pequeño, mediano, grande. Es una locura lo que te autogenera WordPress sin tú haberlo pedido, ¿vale? Pues este plugin lo que me va a permitir es, me va a hacer un análisis de todas las imágenes que yo he subido a WordPress durante la construcción o durante la construcción de la web o durante la vida de la página web. Entonces me va a decir WordPress, me va a decir a este plugin, me va a hacer un barril y me va a decir, oye, las imágenes que utilizas son las de este tamaño y de estas 200.000 que tienes, que son réplicas en diferentes tamaños de estas que sí que utilizas, las tienes ahí ocupándote espacio en el hosting, que luego por eso os decía lo del tamaño del hosting, que es importante. Pues igual vosotros estáis confiados de que vuestra página web es pequeña y de repente os dais cuenta de que estáis llegando al 80% de capacidad de vuestro hosting. Pues seguramente una de las principales causas será el tema de las imágenes. Pues bueno, este plugin me permite identificar todas las imágenes que no se están utilizando ni pensamos utilizar. Bueno, eso ya tenéis que vosotros mirarlo. Pero las imágenes que no estáis utilizando os va a decir, oye, estas imágenes no se utilizan, ¿qué quieres hacer con ellas? Entonces tú, pues borrar. Ya toma por saco. Seguramente pues, vais a notarlo a nivel de capacidad de vuestro hosting, ¿vale? Otro, muy recomendable, el WhatsApp Chat Pro. Este ahora mismo yo lo recomiendo sobre todo a nivel de conversión, ¿vale? Porque este es el clásico botón de que te metes en una página web, oye, contáctanos por WhatsApp, un botón emergente abajo a la derecha que siempre se queda esquinado, en el que nosotros podemos iniciar un chat directo pues, con el propietario de esa página web o de ese servicio, ¿vale? Pues yo a nivel de servicio, como página de servicio, como página de venta, es un plugin que recomiendo bastante, ¿vale? Y que por la gente que conozco que se lo ha implementado, pues están contentos porque enseguida cualquier duda que tiene la gente, casi más que llamar directamente por teléfono y hablar, cuesta menos dar el botón de WhatsApp y que se abra tu WhatsApp Business o tu teléfono de WhatsApp y que la gente te escriba directamente ahí. Y tú puedas mantener una conversación a través de tu página web, ¿vale? Con este plugin. Me parece muy útil en ese aspecto, ¿vale? Otro, el Smart Slider 3. Aquí hay una alternativa que es el Slider Revolution. Esto es los clásicos banners que habéis visto en todas las páginas web que son enormes. Suelen estar en las cabeceras, en las páginas de inicio, que es un scroll de imágenes en grande, de pues, las 3 propuestas de valor quizá, los tres productos estrella principales de una página web o de un servicio. Pues es un slider de imágenes, pues estos son los 2 principales con los que se crean esos sliders. Eso de manera nativa en WordPress no lo podremos hacer. Podemos hacerlo gracias a estos 2 plugins. Sí que es importante que cuando nos metamos en el tema de los temas, ¿vale? Estamos aquí viendo el tema de las funcionalidades para que veamos todo lo que se puede hacer con WordPress, a lo que tenemos que tener en cuenta que WordPress por sí solo no puede hacer, ¿vale? Pero el tema de esto, por ejemplo, de los sliders, es que muchos temas profesionales, veremos dónde se compran, qué proceso hay que hacer para instalar los que podemos comprar, los temas profesionales y bien diseñados, suelen incluir alguno de estos 2, ¿vale? Por defecto, o sea que no hace falta comprarlo antes de nada, sino que seguramente el tema que elijamos, aunque sea profesional, seguramente nos lo incluya, ¿vale? El WPML, este es el plugin que necesitamos sí o sí si queremos tener nuestra web queremos tener un sitio multilingüe. Pensamos que tenemos un sitio web internacional, que queremos nuestra web en español, en inglés y en francés, o en español y en inglés, o tantos idiomas como queramos. Pues es con este plugin con el que se hace, ¿vale? Este es de pago, creo que vale 90 € al año si queremos soporte. Si no queremos soporte, pagamos 90 € una vez y ya está, lo tenemos para siempre, ¿vale? El plugin no nos lo van a quitar si no renovamos la licencia. La licencia nos vale para, en caso de que tengamos cualquier tipo de problema, sacar una actualización de WordPress y resulta que no es compatible con este plugin que tenemos instalado y se me ha roto. Pues
con la licencia pues podremos seguramente solucionarlo. Sin licencia pues nos tocará seguramente renovar la licencia. Hay clientes que prefieren renovar una vez al año por no tener problemas y otros pues que no, que se la juegan, ¿vale? Esto ya será decisión de cada uno, pero es el esencial para nuestra web multidioma. Os enseñaré un ejemplo, ¿vale? De alguna web que utiliza este plugin para que veáis cómo es y lo fácil que es. Bueno, fácil, es fácil en cuanto a cómo se tocan las cosas y demás, pero bueno, según lo estoy diciendo me estoy retractando. Es complejo en el sentido de que podemos incurrir en cosas que nos pueden afectar a nivel de posicionamiento. Por eso sí que, si nos da tiempo, me detendré un poco más en él, porque parece fácil, pero si nos hacen las cosas bien, podemos complicar todo bastante. El WP Rocket, pues igual que hace un optimizador, ya digo, optimizadores vais a encontrar muchísimos, pues te cachea la web, es decir, te hace fotos de la web de manera estática, comprime su peso, incluso muestra las imágenes a demanda. Es decir, el clásico scroll que estás haciendo scroll en una página web, imagina que tenemos una página web muy vertical, con mucho contenido, ¿para qué queremos que la gente, que hasta que llega abajo se pega un minuto leyendo antes, para qué queremos no mostrar la página web hasta que se cargue la última imagen? Pues mejor que la imagen se muestre según aparece en la pantalla. Pues bueno, este plugin nos da esa opción de que las imágenes se muestren o el contenido se muestre en función de que sea demandado a nivel visual por el usuario, ¿vale? Y el elemento, lo pongo aquí bien grande, bien gordo, es el constructor de páginas, el constructor visual de páginas, que es el que utilizaremos para maquetar nuestra página web, ¿vale? Es un plugin, es un plugin, pero veréis que dista mucho de lo que es un plugin al uso. Aquí son todo funcionalidades, todo cositas muy pequeñas, todas muy importantes, ¿vale? Según el caso, pero el Elementor no parece ni un plugin dado la importancia que puede tener. Es decir, el constructor visual de arrastrar, soltar y construir nuestra página, nuestra web a nuestro gusto, ¿vale? Veremos que es una auténtica locura y eso es lo que nos centraremos en las clases más avanzadas, ¿vale? Y por último os quiero dejar aquí, bueno, si conocéis algún WordPress, alguna página que os guste, bueno, en la dirección que os he puesto antes, por ejemplo, al principio de la clase, el repositorio del wordpress.org/showcase, que es uno de los enlaces primeros que he puesto, donde veis ahí un repositorio de todas las webs, enlaces directos a las páginas web que utilizan WordPress, páginas súper profesionales y demás. Pues bueno, si os quedáis con alguna de ellas que os llama la atención porque se corresponde con vuestro nicho o con vuestro sector o lo que sea, pues bueno, aquí os dejo 2 enlaces, ¿vale? Que lo que os va a permitir es deciros automáticamente qué plugin se está utilizando esa página web. Me parece que es bastante útil para espiar a la competencia, quizá, si tenemos a la competencia que sabemos que están utilizando WordPress, decir, oye, paso aquí su URL y que me haga un listado de qué tipo de páginas está utilizando, qué tipo de plugins está utilizando una página. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Y con esto ya daré por cerrada la clase. Voy a poner un ejemplo. Voy a poner... Directamente eso, es una casilla, llegar y pum, y procesando. Creo que puede ser muy útil, por eso pues quizá os da ideas de plugins que no conocíais su existencia. Pues fijaos, aquí directamente me dice esta página web está creada con esta plantilla de que es de pago. Luego en la siguiente clase veremos dónde se compran las plantillas y demás. Bueno, ya me dice qué plantilla es. O sea, imaginaos que os gusta mucho la maquetación de un sitio web. Dice, joder, me encanta este sitio web, cómo está maquetado. ¿Cómo lo habrá hecho? Básica, que luego seguramente esta plantilla, si os metierais en su página, ya dista bastante de la página que tiene el cliente, porque el cliente pues, se le ha tocado muchísimo y al final pues, son muchos años de retocar cosas, imágenes, mover cosas de un sitio para otro, pero al final la estructura básica, la plantilla básica es esta. Y aquí, fijaos, me dice dónde está comprada. O sea, es que es una auténtica locura. Fijaos en ThemeForest, que es donde nos meteremos. Todo lo que incluye la plantilla. Y aquí, que me ha detectado 14 plugins. Fijaos,
el formulario de contacto, cuáles tengo para hacer los scrolls de imágenes de pantalla de inicio, el que os decía antes el creador de índices para el blog, todos los plugins que utiliza una página. Y esto no hace falta estar rodeado para nada, ¿eh? Cualquier página que metáis os va a hacer directamente el enlace. Hasta el WhatsApp Chat Pro, ¿ves? Por eso si os metéis en un sitio web y veis que es un WordPress, ¿cómo saber que es un WordPress? Perdón, me he saltado ese paso. Os recomiendo instalaros esta extensión de Chrome, ¿vale? Que es Wapalizer, ¿vale? Wapalizer, lo buscáis Wapalizer Chrome o Wapalizer Firefox en el navegador. Se instalará en vuestro navegador, os saldrá esta casi automáticamente y cada vez que os metáis en una página web, hacéis clic y os dirá qué tipo de tecnología está utilizando esa página web. Ah, vale, ya Federico ya nos lo explicó el otro día. Vale, pues perfecto, pues mira, genial. Sí, el WhatsApp CMS también lo usamos, pero para contenidos. Pues ya está, pues entonces me quedo muy tranquilo. Bueno, pues así si os parece, y ya seguramente nos empezaremos a ver muchísimo más WordPress. Lo más complicado, ya digo, que lo hemos hecho, o sea, que en ese sentido no. Y cualquier tipo de voy a dejar de compartir pantalla. A ver. Cualquier tipo de... ¿Vale? Me escribís un mensaje a joseantonio.rodriguez@inico.es